Alejandro estaba de pie junto a la puerta abierta del vehículo, con el traje impecable que costaba más que el salario anual de cualquier trabajador del hospital que entraba y salía por esas puertas. Su rostro, usualmente marcado por una confianza inquebrantable, estaba tenso, los músculos de la mandíbula apretados como si estuviera masticando vidrio. No la miraba a los ojos, sus manos, enguantadas en cuero fino, sostenían un sobre blanco, grueso, que parecía pesar una tonelada en el aire húmedo. Elena sintió como el aire se le escapaba de los pulmones, como si la presión atmosférica hubiera aumentado exclusivamente para aplastarla en ese momento. Sabía lo que era ese sobre. Lo había visto antes en películas, en dramas ajenos. Nunca imaginando que la realidad tendría un sabor tan metálico y amargo. No puedo hacer, Elena, dijo él finalmente. Su voz apenas audible sobre el estruendo de la lluvia, pero lo suficientemente clara para herir como un cuchillo bien afilado. No hubo temblor en su tono, solo una resolución fría, calculada, como si estuviera cerrando un negocio fallido en lugar de abandonar a la mujer con la que había compartido 5 años de su vida. Elena dio un paso adelante, ignorando el agua que empapaba inmediatamente sus zapatos y subía por sus medias. El barro salpicó el borde de su vestido, pero no le importó. Solo importaba él, y la distancia de un metro que parecía un abismo insalvable. No puedes hacer que, Alejandro, preguntó ella, y su voz se quebró, no por debilidad, sino por la incredulidad que nublaba su mente. ¿Cómo podía estar lloviendo tan fuerte y ella sentirse tan seca por dentro? The phone calls came later at night. No puedes ser padre, no puedes ser marido, o es que simplemente no puedes dejar de ser quien eres. Alejandro levantó la vista por primera vez. Elena took a sip of her coffee. Sus ojos, esos ojos que alguna vez le prometieron un futuro lleno de viajes y risas, ahora estaban oscuros, protegidos por una pared de ambición que ella no había visto construirse ladrillo a ladrillo hasta ese instante. Es por tu bien, y por el del niño, respondió él, extendiendo el brazo con el sobre. El papel comenzó a humedecerse ligeramente por la lluvia, una ironía que no pasó desapercibida para Elena. El dinero se mojaba, pero su honor permanecía seco. Con esto podrás vivir cómoda durante años. Tendrás lo mejor para el bebé. Clínicas privadas, educación, todo. Pero yo no puedo estar ahí. Mi empresa está a punto de cerrar un acuerdo internacional. Si me distraigo, si me ato a una responsabilidad familiar ahora, lo perderé todo. Y si lo pierdo todo, no podré proveerles nada. Elena sintió una risa nerviosa, casi histérica, burbujear en su garganta, pero la tragó con dolor. La lógica de él era perfecta en su propia mente retorcida. Una ecuación donde el amor era una variable innecesaria que complicaba el resultado final. Proveer, repitió Elena, la palabra sabiendo a ceniza en su boca. ¿Crees que un niño necesita proveeduría material más que la presencia de su padre? ¿Crees que yo necesito tu dinero para sentirme valiosa, Alejandro? Mírame. Mírame bien. Estoy embarazada de tu hijo. Tu sangre. Y estás aquí, bajo la lluvia, tratando de comprarnos para poder seguir corriendo hacia una cima que nunca te va a satisfacer. Él dio un paso atrás, hacia la seguridad del coche, como si las palabras de ella fueran físicamente dolorosas. O quizás era la culpa, esa sombra que comenzaba a asomar detrás de su arrogancia, la que lo hacía retroceder. No es compra, es seguridad. Lucas stood up abruptly, aunque su voz perdió un poco de esa firmeza inicial. Hubo un parpadeo, un microsegundo de duda que Elena capturó con la desesperación de quien se aferra a un clavo ardiendo. Sabes cómo soy. Sabes que mi destino es grande. No puedo estar atado a un hospital, apañales. Anoche sin dormir mientras se deciden fusiones millonarias. No soy hombre para eso. Elena, te lo dije al principio. Mi prioridad es el imperio que estoy construyendo. Y yo te dije que los imperios se caen si no tienen cimientos humanos. Replicó ella, sintiendo como las lágrimas finalmente se mezclaban con la lluvia en sus mejillas. Saladas y calientes. Pero money, status, elegiste escuchar solo tu propio eco. Alejandro bajó la mano con el sobre. Parecía pesarle más ahora. La miró, realmente la miró. Pero por un instante, Elena vio al hombre que había conocido años atrás. Antes de los trajes de diseñador, antes de las portadas de revistas, vio al joven soñador que se había perdido en el laberinto de su propio éxito. Pero ese hombre desapareció tan rápido como había llegado, sustituido de nuevo por el magnate impasible. Toma el dinero, Elena, ordenó suavemente, pero con una autoridad que no admitía réplica. Por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es.
Para ninguno de los dos. Elena Moreau Elsobrecht. If they can't see your worth when you're with me, podía rasgarlo frente a sus ojos y dejar que los billetes volaran con el viento, convirtiéndose en confeti de una tragedia barata. Pero entonces sintió otra patada del bebé, un recordatorio urgente de que no se trataba solo de su orgullo. Se trataba de la vida que dependía de ella. Si rechazaba el dinero por venganza, ¿quién sufriría las consecuencias? Y ella no permitiría que la ambición de Alejandro dañara a su hijo, ni siquiera a través de su propio orgullo. Con manos temblorosas, extendió el brazo y tomó el sobre. El contacto con los dedos de él fue breve, eléctrico y gélido. Él retiró la mano como si hubiera tocado fuego. Esto no nos hace iguales, dijo ella, apretando el sobre contra su pecho, protegiéndolo de la lluvia, protegiéndose a sí misma de la vergüenza de aceptarlo. Esto solo me recuerda lo poco que vales para mí ahora. Alejandro no respondió. Se dio la vuelta y se deslizó hacia el asiento del conductor. El cuero del asiento crujió bajo su peso. Cerró la puerta con un sonido sordo. Walking over to the mirror como el cierre de un ataúd. El sonido aisló el mundo exterior. Elena pudo ver, a través del vidrio empañado, como se ajustaba la corbata en el espejo retrovisor. Se estaba arreglando. Se estaba preparando para seguir adelante, para dejarla atrás como si fuera un obstáculo superado en una carrera de autos. El motor aceleró. Las luces traseras se encendieron. Dos ojos rojos brillantes que la miraron por última vez antes de comenzar a moverse. Elena no se movió. Se quedó plantada en el agua, sintiendo como la corriente comenzaba a arrastrar el frío hacia su interior. El coche avanzó lentamente, las ruedas chapoteando en los charcos, alejándose de la entrada del hospital, alejándose de su pasado, alejándose de su futuro. Mientras las luces traseras se hacían más pequeñas, disminuyendo hasta convertirse en puntos diminutos en la oscuridad de la noche, Elena sintió algo extraño, el dolor agudo. Ese que le había estado perforando el pecho desde que llegó. Comenzó a cambiar de forma. No desapareció. No podría desaparecer nunca del todo. Pero se transformó. Dejó de ser un peso que la arrastraba hacia abajo y se convirtió en un combustible. Miró el sobre en sus manos. El papel estaba empapado. Las esquinas comenzaban a deshacerse. Dentro había suficiente dinero para vivir. Sí, pero también había el precio de su traición. Y ella decidió, en ese instante, bajo la lluvia y la soledad, que no gastaría ni un centavo de ese dinero en lujos innecesarios. Lo usaría como semilla. Lo usaría como ladrillo. Cada billete sería una memoria de esta noche, un recordatorio de que nunca más dependería de la misericordia de un hombre que valoraba más el oro que la vida. El coche desapareció por completo en la esquina, tragado por la niebla y la tormenta. Elena se quedó sola en la acera. Un enfermero salió corriendo con un paraguas grande. Preocupado al ver a una mujer embarazada sola bajo el diluvio. Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?, preguntó el hombre, cubriéndola con el paraguas. Elena levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero su mirada había cambiado. Ya no había súplica en ellos. Había una determinación de acero, templada en el fuego del abandono. Se llevó una mano al vientre, cubriéndolo con la otra mano sobre el sobremojado. Elena dijo, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba, clara sobre el ruido de la lluvia. Solo estoy empezando. Entró al hospital, no como una víctima que busca refugio, sino como una general que regresa de una batalla perdida para planear la guerra. El aire caliente del vestíbulo la golpeó, pero ella apenas lo sintió. Caminó hacia la recepción con la cabeza alta, secándose el agua del rostro con una dignidad que ningún magnate podría comprar. Mientras esperaba para ser atendida, miró hacia la ventana, hacia la calle vacía donde el coche se había ido. Te prometo algo, pequeño, susurró, acariciando su vientre, ignorando las miradas curiosas de las personas alrededor. Nunca te faltará nada. Nunca tendrás que preguntarte por qué tu padre no estuvo aquí. Porque yo estaré por los dos. Seré tu madre, tu padre, so protector y tu ejemplo. Y algún día, cuando el mundo mire lo que hemos construido, entenderá que lo que él dejó atrás era mucho más valioso que todo lo que él podría alcanzar jamás. El dolor seguía ahí, latente, como una cicatriz fresca que palpita con el cambio del clima. Pero mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de espera, Elena supo que esa noche no era el final de su historia, era el prólogo, el momento exacto en que la mujer que dependía del amor de Alejandro murió bajo la lluvia. Y nació la empresaria que el mundo conocería 18 años después. No había gloria en ese abandono.
Her hair no había swept up in a style that looked painful pero to había maintain. una verdad absoluta. Wearing La a gown that resiliencia es shimmered la like única liquid herencia silver. que nadie puede This was quitarte. Margaret, his mother. Y mientras las puertas Behind de her la walked a ascensor se man with cerraban sharp frente a features and ella, eyes that missed llevándola nothing. hacia el piso de Arthur, his maternidad. father. Elena cerró Mother. los ojos y Father, respiró hondo, Lucas said, his guardando voice el sonido steady, de la though lluvia y el Elena felt rugido the del tension motor en un radiating rincón from de his su side. memoria. No He para squeezed llorar her sobre hand ello, briefly before sino letting para go to nunca step olvidar de forward. que era capaz This is cuando Elena. no tenía nada que Margaret perder. reached the bottom El of the sobremojado stairs and pesaba stopped en a su few bolso, feet away. pero su Her espíritu, gaze swept over por primera Elena, vez en starting años, from her se shoes sentía and rising ligero, slowly to libre her de la face. sombra de las It wasn't a look of expectativas de él. hostility. El camino It was sería worse. duro, It was lleno a de look of noches sin assessment, dormir y like luchas a buyer silenciosas. inspecting goods Pero that mientras didn't hubiera quite meet vida the en su vientre, specifications. habría ruido de la Elena, tormenta que quedaba Margaret abajo. repeated, Pero el testing eco de the name aquella as if it noche were la a foreign acompañaría word. durante mucho Lucas más has tiempo que el mentioned you, trayecto hasta el though he piso de rarely brings maternidad. guests. El pasillo Home. del hospital It's a olía a beautiful home, antiséptico Mrs. y a café Sterling, viejo, Elena said, un aroma her que se voice grabaría en sounding su too loud memoria in the como el quiet scent del hall. nuevo comienzo. She curtsied slightly. Cuando Mateo An nació, instinctive gesture horas of después, respect that su felt llanto no clumsy fue in this solo un modern sonido palace. biológico. Arthur Fue un stepped cheñier, forward, una extending a afirmación de hand that vida que Elena resonó shook. en la His habitación grip fría was y firm, vacía donde dry solo and había brief. una silla para las Welcome. visitas que nunca Dinner is llegaron. served in the dining Elena room. lo sostuvo Please contra su follow pecho, us. sintiendo He el didn't ask calor how their húmedo journey de su was. piel. He Y didn't en ese offer to take instante, their coats. el sobremojado He que simply turned descansaba and sobre la walked, mesita de expecting noche them to pareció follow. quemar la madera They con su moved through a presencia hallway silenciosa. lined with portraits of No lo abrió, ancestors who all no shared contó the los same billetes. stern expression. Sabía que si lo Elena hacía, felt like an si intruder veía la in a cifra museum. exacta, every Podría step felt heavier sentir than la the last. tentación de usarlo Lucas para walked alquilar un beside lugar her, cómodo, close enough para that comprar their ropa arms bonita, brushed. Para Breathe, fingir que todo he estaba murmured, bien, without looking en at su her. lugar. Just Lo guardó breathe. en el fondo de They're su just bolso, people. bajo They las don't feel capas de like ropa people, interior y Elena pañuelos, whispered back. como quien esconde They una feel like bomba de judges. relojería que The decide dining no room was detonar. dominated by Los a table primeros long meses enough to fueron seat una 20, niebla espesa de yet only cansancio 4 places absoluto. were set at one Elena end. alquiló una The habitación distance en un between piso the chairs compartido seemed en las afueras intentional, de la ciudad, creating a un physical lugar gap donde las that mirrored paredes the eran tan emotional finas one. que podía escuchar Elena los sat sueños where ajenos indicated, y las between discusiones de Lucas los and an vecinos. empty chair that felt El like a invierno fue barrier. cruel ese año. Margaret sat at the El head, calefactor era with viejo Arthur y to her ruidoso, right. y Servants apenas lograba moved templar el silently aire around the antes de room, apagarse por placing dishes seguridad. covered with silver Elena domes. envolvía a Mateo The en clink todas of las mantas que silverware tenía, against china was the incluso only usando su sound. propio cuerpo When como the domes estufa were durante lifted, las the noches food más was gélidas, exquisite, meciéndolo artfully suavemente arranged, mientras but él Elena's dormía stomach y was ella tied in permanecía knots. despierta, She picked up her escuchando el fork, viento golpear la noticing that ventana there were mal 3 of sellada. them beside her No plate. había tiempo para She la hesitated, autocompasión. unsure which Cada one to mañana, use. mientras The Mateo outer one for dormía the en la salad, cuna prestada Lucas que le said había softly, dado una leaning vecina amable, amable, so only Elena she could salía a hear. buscar He trabajo. didn't make a show of Sus it, manos, but she saw antes Margaret's suaves, eyes narrow comenzaron slightly a at the whisper. agrietarse por el frío Lucas y los tells us you productos work de in a limpieza. repair shop, Conseguir Arthur empleo said, fue una breaking batalla the diaria. silence. Su He cut embarazo into his había meat with terminado, precise movements. pero la mirada de los Watchmaking, empleadores is it? cambiaba al saber Yes, que sir, era madre Elena soltera. replied, setting Veían her el fork down riesgo, gently. la posible We falta de restore old disponibilidad, mechanisms. las llamadas Clocks, del colegio. watches, music boxes. Pero Elena tenía una Things that ventaja, la people think are desesperación broken es un beyond motor repair. potente. Quaint, Consiguió trabajo Margaret said, limpiando taking a sip of oficinas en wine. el centro It must financiero be de la comforting ciudad, to work with el things mismo that can be distrito fixed. donde los rascacielos Unlike de cristal people, reflejaban or el cielo reputation. gris. The Era air una in the room ironía grew que no le heavier. pasaba Elena desapercibida. felt the heat rise Pasaba in her las noches cheeks. fregando los She suelos looked de at Lucas, empresas who had donde hombres stiffened. como Alejandro Mother, tomaban Lucas decisiones warned, que his voice cambiaban low. vidas. I'm merely Mientras ella making recogía los conversation, restos de sus Margaret cenas replied elegantes y smoothly, vaciaba sus placing her papeleras glass llenas down. de documentos It's important to confidenciales understand where people titulados. come from. Una noche, Context is mientras everything. pulía el vidrio de Lucas la has puerta been de una away sala from de the business juntas, for some time. su reflejo la We miró were desde hoping la his return superficie would signal oscura. a new focus. Parecía mayor, But perhaps his tenía ojeras distractions remain. profundas y el I'm cabello not a recogido en distraction, un moño severo Elena para said, que no the estorbara. words slipping out before Detrás she de could su stop reflejo, them. She podía hadn't ver la meant to ciudad speak so iluminada, boldly, but un the mar de sting of the luces que word prometía distraction hit a oportunidades nerve. inalcanzables. I love him. Señora, And I support him. está soñando Arthur looked despierta. up from his La plate, voz del his eyes supervisor cold. la sacó de su Love is a trance. volatile currency, Era un hombre my dear. mayor, It cansado, fluctuates. que llevaba Legacy, años en however, ese is trabajo solid. y había perdido It la requires chispa hacía stability. mucho. Partners Solo who revisaba understand
que no quedaran manchas. I understand, wait. Volviendo a pasar el trapo con voice trembling slightly, but holding firm. Ese es el problema de ustedes. She placed her hands on the table, refusing to Quieren ver más allá del sueldo. I know what it's like to work Mire hacia abajo. You have. Eso es lo que I know what it's like to worry about rent. Elena Aprieto el mango del future. Quiso decirle que no era joven. That's reality. El cansancio le pesaba en los huesos como plomo. Que cada músculo le gritaba por las 8 horas de pie. Pero tragó las palabras. In growth. Necesitaba ese future of an empire. Tiene razón. Not the survival dijo simplemente. Lucas slammed his fork down on pero en su interior, algo se revelaba. Like a whip. Cada noche, al regresar a casa, she is not a project por una tienda de telas que cerraba tarde. Se detenía frente al escaparate, mirando los rollos de colores vibrantes, las texturas suaves. Lucas recordaba que antes de conocer a Alejandro, antes de que su vida se definiera por la espera y luego por la supervivencia,
Ella había estudiado standing diseño for a moment, brevemente. his chest heaving. Lo había dejado porque él dijo que no era práctico, que no generaba ingresos rápidos. He slowly Ahora, sat back down. esa habilidad dormida But his hand comenzaba a found hers under the despertar en sus table, manos gripping mientras it tightly. remendaba la ropa It de was a Mateo. silent apology No tiraba and a promise nada. of protection Cada all at retal era un once. tesoro. I apologize, Convertía pantalones Elena viejos said en softly, juguetes, looking at Arthur. camisas I desgastadas didn't en mean to vestidos disrupt para your muñecas evening. que ella misma I only cosía. wanted to meet the people Mateo who raised crecía the man I rápido, love. demasiado Margaret's rápido para el expression ritmo de softened vida que slightly, llevaban. but only A for los a 2 fraction años, of a second. ya hablaba con una You've met claridad us. asombrosa. Now you see what Una we are. tarde, mientras question Elena is, cosía a la Elena, luz de una can you lámpara survive tenue in this porque habían environment? cortado la Or will you electricidad crumble por falta under the de pressure pago. of a world Mateo you se don't acercó understand? gateando y tocó la The tela question que hung ella in the sostenía. air, unanswered. Mamá, The servants papá viene returned hoy, to clear the plates. preguntó el niño, The con silence esa returning to inocencia fill que the no conoce space el dolor where de words las had failed. expectativas rotas. Elena looked at the La empty aguja se plate in detuvo en front el of her. aire. El El silencio en la hadn't eaten a bite. habitación se She volvió looked at denso, Lucas, who pesado. was staring at his Elena father respiró with a hondo, mixture of resentment sintiendo and como el longing. aire frío le He llenaba wanted los their pulmones. approval, she realized. Había ensayado esta Despite conversación everything, 1000 he still veces en su wanted them to be cabeza, proud of him. pero ninguna And she was the preparación era obstacle. suficiente para As el the golpe dessert real. was served, a Papá está delicate muy soufflé lejos, that looked too Mateo, fragile to hold. dijo ella. Elena Su felt voz a suave shift pero in the firme, atmosphere. evitando The la judgment mentira wasn't directa over. pero It was protegiéndolo de la merely crudeza pausing del for breath. abandono. She could Está feel the weight trabajando of their muy duro para expectations construir pressing cosas down on grandes. Lucas, and ¿Cómo threw tú? him on her. Preguntó él, They were trying to break her señalando la spirit costura en not sus with manos shouting, pequeñas. but with cold, Elena sonrió, calculated indifference. una sonrisa triste They pero wanted her llena to de leave orgullo. voluntarily, Sí, to cariño, realize she didn't belong. como yo. But as Pero she yo looked at construyo cosas her para reflection in the nosotros. silver spoon Cosas que beside her podemos plate, tocar. she didn't Y see the volverá humble Elena repair miró el girl. sobre que seguía She saw guardado something en el else, cajón de la a cómoda, flicker of steel, intacto después She de thought 2 about the años. unopened letter El in her dinero bag, había the perdido one valor from con the la lawyers. inflación. She Pero didn't know su what it significado said, había but for crecido. the first time, Ya no era she dinero wondered de if it was a abandono. shield she had Era been el capital carrying de su without knowing libertad. it. Tell No lo us, sé, Elena, Mateo, Arthur said, pero no importa leaning si back as vuelve the o no, servants withdrew again. porque nosotros What are estamos your bien. ambitions? Tú y yo somos Surely un you don't equipo. plan to fix El watches niño forever. asintió. I plan to Satisfecho build con a la life, respuesta por she ahora, said, meeting his y volvió a gaze. jugar con un With coche de Lucas. madera que ella However había that looks. tallado con una navaja Ambition vieja. without direction Esa is just noche, dreaming, Elena no Margaret pudo countered. dormir. And Se dreams levantó are y abrió expensive. el cajón. Lucas stood Sacó up el abruptly, sobre. pushing El his papel chair back. estaba amarillento. We're leaving. Las esquinas muy Lucas, sit down, desgastadas. Arthur Lo commanded. abrió finalmente. No, Lucas contó said, los his voice billetes. shaking with emotion. Era una suma You promised me a considerable, dinner. suficiente You para promised me a vivir un chance año to sin introduce trabajar. her. O para Instead, invertir en algo you've treated her arriesgado. like an employee Miró a being Mateo interviewed for a dormido, job she didn't respirando apply for. suavemente en la cuna. I won't subject her Si to usaba this. ese, We are trying dinero to para protect vivir, you, se Arthur acabaría. said, standing as well. Si lo usaba para The invertir, two men faced each podía other across perderlo the long todo. table. Pero si A seguía generation limpiando of suelos, conflict spanning su the espalda se distance. rompería antes You de don't que see the Mateo pitfalls. terminara la escuela. We do. La Then decisión stop se digging formó them, en su mente Lucas como snapped. una He cristalización turned to lenta. Elena. No Come usaría on. el dinero para Elena sobrevivir stood up, hoy. her legs Lo feeling usaría weak. para construir el She mañana. looked at Margaret, who sat Al día perfectly siguiente, still, en her lugar de face ir a a la mask agencia of de empleo disappointed habitual, resolve. fue a Thank una you for the biblioteca meal, pública. Elena said, Pasó her horas voice steady investigando despite sobre the mercados turmoil inside. textiles, I sobre hope one costos de day you see that producción, value isn't sobre cómo always in what registrar you una own. pequeña empresa. Sometimes it's in who you Sus stand ojos with. ardían por la lectura, She took Lucas's pero su arm. mente estaba They más walked out despierta of the que dining nunca. room, Descubrió que había una demanda de ancestors, uniformes and into the escolares cold foyer. duraderos y The económicos en silence su of the barrio, house seemed to chase algo que them las to the grandes door. tiendas no As they ofrecían stepped out porque into no the era night air, suficientemente the cold lujoso, hit them, pero que las sharp and familias cleansing. trabajadoras Lucas necesitaban let out a long breath, desesperadamente. his shoulders Comenzó slumping. poco a poco. I'm so sorry, Compró tela he al said, por mayor turning con to una her. pequeña parte del dinero del sobre. I thought if they just lo met you, they'd suficiente see. para hacer 10 They saw me. uniformes. Elena Cosía said, durante la looking noche, back at the lit después de windows su of the turno de mansion. limpieza, They saw con las exactly manos what they temblando wanted de to see. fatiga, pero But moviéndose Lucas, con precisión. I saw them too. Mateo dormía a And su what did you lado, see? y el I sonido saw de la people who máquina are de afraid, coser, she una said reliquia softly. que había comprado de Afraid of segunda losing mano, control. se convirtió Afraid en la of banda change. sonora de sus noches. She turned to face him, Cuando terminó cupping los his face primeros in her 10 hands. uniformes, You don't los have to llevó be a una afraid. pequeña escuela Not with local. me. La Lucas directora, closed his eyes, una mujer leaning práctica into que her touch. conocía las luchas But de as las they walked familias back del to the barrio, car, tocó the la lights tela, of the mansion revisó seemed las to follow costuras them. reforzadas que Inside, Elena había behind the diseñado
diseñado para resistir el juego brusco de los niños. She turned to Arthur. Es bueno, dijo la directora. Es muy bueno, pero puedes hacer 50 para el próximo mes. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. But we shall see how long it uniformes lasts. significaban noches sin The car dormir. engine started, Significaba breaking the arriesgar el silence of the resto night. del dinero en más As they tela. drove away, Significaba Elena dejar felt a quizás chill su that had trabajo de nothing to limpieza do si with the weather. fallaba. Miró Sus sus manos, manos, clear now. llenas de pequeñas was cicatrices de burning. agujas But as y the mansion quemaduras de la disappeared plancha, into the darkness miró a behind través them, de la ventana she de la didn't feel oficina de la defeated. escuela. She felt hacia a el strange cielo gris. awakening. Pensó letter en in her Alejandro, bag seemed to en su burn coche de against her lujo, side. en su The facilidad judgment para of the mover Sterlings was millones sin final. sudar. But it wasn't Luego the pensó end. en Mateo, It was the en catalyst. sus zapatos gastados, And as the car en su merged onto confianza the ciega en highway, que su madre up to their podía apartment arreglarlo building, todo. Lucas Puedo hacer turned off the 60, engine, but didn't respondió move. Elena. He Su stared voz at the no steering tembló. wheel, his Salió de la breathing escuela shallow. con el pedido I shouldn't have firmado let en la them mano. speak to you like that, Caminó por la calle he said sintiendo el finally, viento his en la voice cara, rough. pero He ya didn't no look era at el her. viento frío del He couldn't. abandono.
The shame was a physical weight on his shoulders. Esa noche, Elena reached over. No encendió la luz inmediatamente. Her touch was warm, se sentó en la silla vieja de la cocina y lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. We can't change their minds by fighting. Lloró por los 2 años de silencio, por las noches de hambre que escondió de Mateo. Did you see that? Herido que my father slid the envelope across the table. Mateo se despertó con el sonido de sus sollozos y bajó de la cama, abrazándola desde atrás, sus pequeños brazos rodeando su cuello. And I never will. Estás triste. They climbed the stairs. Mamá Elena se secó las lágrimas rápidamente. The familiar creak para abrazarlo con fuerza. The smell of old wood and laundry detergent. No, it should have felt like safety. Estoy feliz. Instead, estoy muy feliz. As soon as the door closed, vamos a empezar Lucas leaned against it, algo nuestro. A partir de esa noche, to the small table, la dinámica cambió. Elena redujo sus horas de limpieza para dedicarse a la costura. Los vecinos comenzaron a notar los cambios. Veían luces encendidas en su habitación hasta tarde. Escuchaban el ritmo constante de la máquina. Empezaron a llegar más pedidos, boca a boca. La calidad de Elena era impecable, y su palabra era ley. Si prometía entrega para el lunes, llegaba el lunes, aunque hubiera cosido hasta el amanecer. Instead, el dinero del sobre comenzó a disminuir, transformándose en telas, hilos, agujas, y finalmente, en ganancias. Cada moneda que ganaba por su propio trabajo sabía diferente al dinero que Alejandro le había dado. Ese dinero tenía el sabor de su esfuerzo, el peso de su dignidad. Un año después, Elena pudo mudarse a un apartamento pequeño pero completo, donde Mateo tendría su propia habitación. El día que empacaron sus pocas pertenencias, Elena encontró el sobre vacío en el fondo del cajón. Lo tomó entre sus manos. Ya no tenía poder sobre ella. Lo dobló cuidadosamente y lo guardó en una caja de recuerdos, no como un trofeo, sino como un recordatorio de dónde había empezado. Mateo entró en la habitación nueva, saltando en la cama. Mira, mamá, hay espacio para mis libros. Elena se apoyó en el marco de la puerta. Building was a tower of glass. Su hijo era feliz. Estaba seguro. Elena wore her best suit, aunque tenía las manos ásperas y el cuerpo cansado. Se sentía más rica que nunca. Había convertido el dolor en propósito. Había tomado la semilla amarga que le dieron y había cultivado un jardín. Sabía que esto era solo el beginning. El mercado era grande, y ella tenía ambiciones que iban más allá de los uniformes escolares. Quería crear una marca, algo que llevara su nombre, algo que demostrara que se podía construir un imperio desde la nada, sin traicionar el alma en el proceso. Mientras Mateo jugaba, Elena sacó un cuaderno nuevo. En la primera página, escribió una fecha y un título plan de expansión. No sabía cómo llegaría allí. No tenía contactos en la alta sociedad. No tenía apellidos influyentes. Pero tenía algo que el magnate que la abandonó había perdido hacía mucho tiempo. Tenía urgencia. Tenía hambre. Y tenía amor verdadero como combustible. El camino sería largo, lleno de obstáculos que no podía prever. Competidores que intentarían sí a las nubes, hacia las torres de cristal donde el aire era más fino y las conciencias parecían diluirse entre el acero y el hormigón. Alejandro no había mirado atrás esa noche bajo la lluvia. Elena es mi partner. Acelerador hasta que las luces del hospital desaparecieron en el espejo retrovisor, convencido de que la velocidad podría o utrun la culpa. Y durante un tiempo, lo logró. El dinero que había dejado en el sobre era solo una fracción insignificante de lo que ganaría en los años siguientes. Su empresa, la Corporación Valdivia, se expandió como un reguero de pólvora, absorbiendo competidores, dictando precios, convirtiéndose en un sinónimo de poder indiscutible en el sector textil y de manufactura. Pero con cada adquisición, con cada portada de revista que lo celebraba como un visionario, el silencio en su vida personal se hacía más denso, más opresivo. 18 años después, la mañana comenzaba igual que todas las demás en el penthouse que ocupaba el piso 45 del rascacielos más alto de la ciudad. El sol entraba por los ventanales de suelo a techo, iluminando el polvo que bailaba en el aire, el único movimiento en una habitación perfectamente ordenada. Casi Daughters of Partners. Alejandro se despertó sin alarma, como siempre, a las 5 en punto. Se sentó al borde de la cama king size, con sábanas de hilo egipcio que nunca parecían retener el calor de otro cuerpo. Se llevó las manos a la cara, sintiendo la textura de la piel, las líneas de expresión que se habían marcado no por la risa, sino por la tensión constante de mantener un imperio a flote. Señor Valdivia, la voz de su asistente personal sonó a través del intercomunicador, suave y profesional. Su café está en la mesa.
La reunión con los inversores de Singapur es en una hora. Gracias, Clara. He placed a hand on his son's shoulder. Su voz sonaba ronca por el desuso. But didn't pull away. No había hablado con nadie desde la cena de la noche anterior. The company is facing challenges. Y esa había sido una conversación transaccional con un socio que apenas recordaba. Your relationship with Elena. Se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía bajo sus pies como un circuito electrónico. She saw the trap movimientos que él había ayudado a financiar. It was strategy. They were using ver el distrito donde estaba el hospital, aunque desde esa altura era solo una mancha gris entre edificios más nuevos. She looked at Lucas, en días muy claros, creía poder distinguir la calle donde la había dejado. Ese recuerdo era como una astilla clavada profundamente en su carne. Nunca sangraba abiertamente, pero dolía cuando cambiaba el tiempo, cuando la presión bajaba, cuando estaba solo. Y estaba siempre solo. Se sirvió el café negro, sin azúcar. El aroma era intenso, pero no lograba despertarlo del todo. Había una diferencia entre estar despierto y estar vivo, y Alejandro sospechaba que llevaba años solo ocupando la primera categoría. Caminó hacia su despacho, un espacio amplio decorado con arte moderno que no le decía nada. Comprado por recomendación de un asesor de imagen para proyectar sofisticación. Se sentó en su silla de cuero, girando ligeramente para mirar la ciudad. Sobre su escritorio, limpio de papeles personales, solo había una agenda digital y un marco de foto boca abajo. Nadie sabía que había dentro. Ni siquiera Clara, que llevaba 10 años trabajando para él. El día transcurrió en una sucesión de reuniones donde se hablaba de millones como si fueran monedas de cambio en un juego de mesa. Alejandro tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados. Cerraba tratos que movían la economía local. Sin embargo, se sentía como un actor recitando un guión que alguien más había escrito. En el almuerzo, un joven ejecutivo intentó halagarlo. Señor Valdivia, Lucas, su trayectoria es inspiradora. Muchos querríamos tener su vida. Todo lo que toca se convierte en oro. Alejandro cortó su filete con precisión quirúrgica. Levantó la vista. Sus ojos grises encontrando los del joven lleno de entusiasmo. Mi vida, preguntó Alejandro. Su voz baja, sin emoción. ¿Qué sabes tú de mi vida? Muchacho, el joven se congeló. La tenedor suspendido en el aire. El silencio en la mesa privada del restaurante de lujo se volvió incómodo. Yo solo me refería a su éxito profesional. El éxito profesional es una métrica, dijo Alejandro, dejando los cubiertos sobre el plato con un tintineo suave. Es un número en una pantalla. No calienta la cama por la noche. No te pregunta cómo te fue en el día. No te recuerda quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. El joven no supo qué responder. Alejandro hizo una seña al camarero para que trajera la cuenta. No tenía hambre. La comida sabía a ceniza, como todo lo demás últimamente. Al salir del restaurante, el aire de la calle le golpeó la cara. Era un building itself. El viento le trajo un recuerdo fugaz, un eco de otra tormenta, de otra noche. Se ajustó el abrigo, un gesto inconsciente que repetía cada vez que el clima se ponía inclemente. Regresó a la oficina, pero no pudo concentrarse en los informes. Se levantó y caminó hacia el estante de archivos antiguos, una sección que nadie más tenía permiso de tocar. Abrió un cajón bloqueado con una llave que llevaba en su bolsillo. Dentro no había documentos corporativos. Había recortes de prensa antiguos, algunos amarillentos, y había una copia del informe financiero de hace 18 años, el mismo mes donde había tomado la decisión. Lo había guardado no por nostalgia, sino como una advertencia para sí mismo. Para recordarse el costo, pasó el dedo sobre una fecha escrita a mano en el margen de un documento. Noviembre, el mes del abandono. Cerró los ojos y por un instante, la oficina de lujo desapareció. Volvió a estar en el coche, con el motor rugiendo, viendo la figura de ella encogerse bajo la lluvia en el retrovisor. Había pensado que el tiempo curaría esa imagen, que la convertiría en un borrón. Insignificant. Pero el tiempo no había borrado nada. Solo había acumulado capas de éxito sobre la herida, haciendo que la cicatriz fuera más profunda, más invisible, pero más dolorosa. Señor Valdivia, Clara entró sin llamar. Algo inusual en ella. Su rostro mostraba una leve urgencia. Ha llegado la confirmación para la cumbre global de innovación. Su presencia es requerida como ponente principal. Alejandro se giró, ocultando rápidamente el cajón abierto. Su máscara de indiferencia volvió a su lugar. Ya lo sabía. Clara, es el evento del año. ¿Hay algún problema? No, señor.
We have work Pero to hay un do. cambio en la agenda. Lucas nodded, Han añadido taking a una deep breath segunda of the city ponencia air. principal. It smelled of Alguien exhaust más. and rain, Alejandro of life frunció and el struggle. ceño. It No le smelled like gustaban freedom. las sorpresas. Yeah, he said. Y menos We compartir do. el escenario. They walked away Él era from la the tower estrella, of glass, el titán de la two small industria. figures against ¿Quién? the skyline. Preguntó. Behind them, con un in the tono que boardroom, sugería que quien quiera Arthur que fuera Sterling watched tendría them que go ser through muy the window. importante para He atreverse. turned to Margaret. Clara He consultó chose su her. tableta. He chose dudando por poverty, un segundo, Margaret corrected, como si closing sintiera her una folder. perturbación en el Give it aire que 6 no months. podía explicar. She'll leave him Es when la the fundadora reality de sets Grupo in. Aurora. Arthur Elena wasn't so Rivas. sure. El He had nombre seen the cayó look en in la the girl's habitación eyes. como un martillo It de wasn't the hierro. look of someone El who was aire defeated. pareció salir de los It was the look pulmones of de someone who Alejandro. was waiting. El mundo se Perhaps, detuvo. he murmured. El zumbido But de I la have a ciudad feeling fuera she de la knows ventana something se we don't. apagó. Margaret Solo laughed, existía a ese cold, nombre, sharp sound. resonando en She- su cabeza, she's a rompiendo watchmaker, las Arthur. compuertas que What había could she mantenido possibly cerradas know? durante casi Arthur 2 didn't décadas. answer. He turned Elena, back to the window. no era un nombre watching común until en the esa couple from industria. Hawthorne and No a ese Associates nivel. felt heavier Grupo than lead. Aurora había She had surgido de carried la it for nada en los weeks, últimos waiting años, for the right moment, especializada en waiting for a textiles sign. sostenibles y de Today's alta rejection durabilidad, felt like a sign, ganando premios but por not the ética one she had corporativa. expected. Había It leído felt like a sobre door ellos, slamming shut, admirado sus forcing números her to desde la open a distancia, window she had been sin too afraid conectar to los touch. puntos. When they Nunca finally había reached their pensado que building, pudiera ser the ella. climb up the Era stairs was imposible. exhausting. O eso Not quería physically, creer. but spiritually. ¿Estás segura? Every Su step voz sonó reminded them extraña, of what they had left densa, behind. como una cuerda The de key turned violín in a the lock punto de with a romperse. familiar click. Los But the registros home están inside felt verificados, different. señor. It was no longer Elena just a Rivas, sanctuary. fundadora y bunker. CEO. Lucas Alejandro walked se straight apoyó to en the el kitchen borde del sink, escritorio para turning no on the caer. tap and staring Sus at the manos, running water, usualmente his hands firmes, gripping the porcelain temblaban edges. ligeramente. I'll make some 18 coffee, años. Elena said softly, 18 años breaking the construyendo silence. muros. Her voice acumulando sounded riqueza, thin in the small room. convenciéndose de que Lucas había didn't hecho turn lo around. correcto por el bien I de don't think I todos. can drink anything Y ahora, right now, Elena. el universo le My stomach presentaba is la in knots. factura. Try, No en forma de she deuda insisted, económica, moving past him sino to en fill forma the de kettle. presencia. She needed to Ella do no se something había with her quedado hands. abajo. She Ella needed the había routine. subido. The Y lo smell of había hecho coffee sin él. grounds, the boil of Cancela mi water, the pour. participación. It was a Dijo ritual of automáticamente, normalcy in a el world pánico that had just asomando por tilted on primera its vez en su axis. voz. We need No to stay estaba warm. listo. It's No going to be podía a cold verla. night. No podía Lucas finally enfrentar el turned, juicio en sus leaning ojos. against the counter. El juicio que ya He se looked infligía a exhausted. sí mismo The cada lines noche en la around his soledad de eyes su deeper pose. than they had been that Clara morning. Lomero He meant it, Consorpresa. you know. My Nunca lo father, había visto dudar. he won't just let me Nunca walk lo away. había visto He'll call the retroceder. bank. Señor, He'll talk to the es landlord. imposible He'll cancelarlo make a sure estas no one alturas. hires me. Su We have the contrato está shop, firmado. Elena reminded Sería him, un placing escándalo a mug in público. front of him. Además, We have our skills. Clara dudó, We have each other. eligiendo sus For palabras how con long? cuidado. Lucas He asked, visto his las voice entrevistas cracking. previas de la He picked up señora the mug Rivas. but didn't drink. Habla mucho sobre Love su doesn't pay the operación, heating bill, sobre Elena. construir I legados told you desde la that. adversidad. I was so arrogant. Sería una I oportunidad thought my name was única enough. para la I thought I imagen could de just la opt empresa. out of the system and Alejandro still caminó survive hacia la within it. ventana de nuevo, But you can't. pero esta vez You no either vio la own the ciudad. game or you're Vio el played by rostro it. de ella bajo Elena la lluvia. sat down opposite Vio him. el sobreempapado. She wanted to tell him. Vio la dignidad The con words la que burned lo on había her tongue. tomado. I Se own dio the game, cuenta de que Lucas. había pasado I own the 18 board años you're afraid corriendo of. hacia el But futuro, the timing was wrong. pensando que el pasado If she estaba told him muerto, now, pero el immediately pasado after había his father estado threatened them, trabajando, it would look like a construyendo, rescue mission. creciendo mientras It él would se look like she estancaba had en been su waiting propia for them to ambición. fall so she could Déjalo, swoop in. murmuró. It would Más validate para sí every mismo que para suspicion Clara. Margaret had voiced. Déjalo estar. She needed to be sure. Señor, She dije que lo needed to know dejes, the extent Clara. of what she held Prepararé la before she ponencia laid it yo on the mismo. table. Clara Listen to sintió me, y salió Elena rápidamente, said, reaching sintiendo la across to tensión cover his. eléctrica que había Hand with llenado la hers. habitación. We are not played. Cuando la puerta se We are cerró, players. Alejandro We just se didn't quedó know the solo de rules yet. nuevo. Now Pero we la do. soledad ya no Lucas era la looked at misma. her, searching Antes for era hope una in her compañía eyes. cómoda, You sound un so vacío sure. conocido. I am. Ahora era She una lied, just a presencia little. amenazante. She was sure of her Caminó hacia el love, marco de but the foto rest was boca a abajo terrifying sobre su unknown. escritorio. Just Lo then, tomó entre her sus phone manos. buzzed on the table. Low gyro The screen lit lentamente. up with an La unknown fotografía number. era antigua, Elena's heart tomada skipped a antes beat. de que el dinero She knew cambiara that area todo. code. Eran It ellos was the dos, same one from the jóvenes, envelope in her bag. sonriendo en una playa, She had been ignoring con una it for felicidad days, que parecía waiting for the genuina. dust to settle. Detrás de ellos, But the dust wasn't el mar settling. infinito. It was choking Alejandro them. pasó el I pulgar should sobre take la
la imagen de Elena, standing up quickly. Recordó la promesa que le había hecho ese día, siempre estaremos juntos. Lucas nodded, wiping his face había roto esa promesa por poder. Go ahead. Y ahora, el poder lo había traicionado Elena a él, walked into the small trayéndola de hallway, vuelta no como la esposa sumisa que él esperaba que hubiera sido, sino como una igual. Her hands trembled as she swiped to answer. Una chantang de su fracaso moral. Guardó la foto de nuevo, boca abajo. Miss Vance no podía mirarla. The voice on the other end was professional. Se sirvió una copa de whisky. Mr. Hawthorne. Era apenas mediodía. Yes, Elena el líquido ámbar brilló en el vaso de cristal. This is she. Con el aire vacío. We have been trying to reach por el éxito, Hawthorne said. Dijo en voz alta. The conditions of the trust fue seca. Your grandfather's stipulations bebió de un trago. Upon your 25th birthday, pero no calentó el hielo que se había formado en su pecho. Sabía que la conferencia sería en 3 días. 3 días para prepararse para el encuentro que había evitado durante toda una vida. Empezó a caminar por la oficina. Elena closed her eyes.
Necesitaba saber más. The ultimatum. Se sentó frente a su ordenador y tecleó el nombre Grupo Aurora en el buscador interno de la empresa. Aparecieron informes, análisis de mercado, fotos de eventos. Cliqueó en la galería de imágenes de la última feria industrial. Allí estaba ella. Elena, Miss Vance, no era la mujer no empapada y temblorosa de la noche del You are the hospital. majority shareholder Llevaba un of traje Vance Global. impecable. As of this morning, moderno, we hold el cabello 51% recogido con of the elegancia. outstanding debt of Su Sterling postura era Industries. erguida. The Confiada. hallway seemed to spin. Sonreía a la cámara. Elena had to lean pero harder sus against ojos. the wall. Sus ojos The tenían irony una was so profundidad sharp que it él felt no like physical reconocía. pain. Había una The Sterlings fuerza had allí, rejected her una for being resiliencia poor, forjada en for being a fuego. liability, No había rastro while de la she held the dependencia keys que to él their había survival asumido in que her tendría. hand. They No had había tried to buy rastro her de la off with a necesidad de fraction él. of what she already Alejandro owned. sintió una They had punzada de tried to algo break que no era Lucas to solo save their culpa. company. Era Not admiración. knowing that the woman they Y eso dolía despised más. was the only one who Admitir could que actually ella había save it. logrado algo Miss grande sin Vance, él significaba Hawthorne admitir que él prompted. había sido Are you still innecesario. there? Que I'm su here, sacrificio, she said, her su voice abandono, strengthening. no había A sido un strange acto de calm washed protección over como her. se había dicho The a fear sí was mismo, still there, sino un but it acto was de mixed with cobardía the surge que of ella power había she had superado. never felt before. Cerró el ordenador What do I need to do? bruscamente. Se Nothing levantó yet, y caminó the hacia el lawyer balcón. replied. El The viento transfer is soplaba complete. fuerte allá arriba. You have full voting Abrió la rights. puerta de You can cristal call y a board salió al meeting aire at any libre. time. El You ruido can de la restructure ciudad the subía debt. hasta él. You can Respiró dissolve the hondo, merger they are attempting intentando with our calmar el competitors. ritmo acelerado de The su power is corazón. yours. ¿Qué But quieres? I must advise Elena, caution. susurró al Revealing viento. your identity now will ¿Vienes change por everything. venganza? ¿Vienes por Your dinero? ¿O relationship solo with vienes Mr. a mostrarme lo que It perdí will y no never hubo be the same. respuesta? Solo Elena el looked silbido through del the crack viento in the entre los bedroom door. rascacielos. She could Pero see en ese Lucas momento, sitting at the kitchen table, Alejandro supo his que head in nada his sería hands. igual después He de looked esta defeated. conferencia. He looked like Su a man imperio who de had cristal lost his podía world. ser alto. She knew Pero she era could walk frágil. out there and give it Y back to ella, him. la She mujer could que fix había the broken construido su mechanism castillo with a sobre single los phone cimientos call. del dolor. But would he see Venía it con as a herramientas gift que él or había as a olvidado cómo transaction? usar verdad. Would he feel saved, Perseverancia or would he y feel humanidad. small? I Regresó al understand, interior y cerró Elena la said puerta del softly. balcón, I need some aislando time. el ruido. Don't release Se miró en any el public reflejo del statements. vidrio. Keep Vio my a un identity hombre de confidential éxito, for now. rico, As you poderoso. wish. But Y vio a remember, un hombre vacío. secrecy has a shelf Por life. primera vez en The 18 market will años, notice the shift el in deseo de voting ganar power dinero soon. no era su Thank prioridad. you, Mr. Hawthorne. Su prioridad She era hung up before he sobrevivir a could ese say anything encuentro. else. Necesitaba She stood in the entender hallway cómo for a había long llegado moment. ella allí. The phone still pressed to Necesitaba her saber ear, que había even though sido the del line was niño. dead. El She niño, looked at her su reflection hijo, in the mirror on the tenía wall. 18 años She ahora. saw the same simple Estaría dress, allí, lo the same conocería, tired la eyes. posibilidad lo But aterrorizaba, inside, y lo everything had emocionaba a shifted. partes iguales. She was no longer just Se Elena dejó the caer en su watchmaker. silla, She was cubriéndose Elena la cara Vance, con las heir manos. to an empire. El silencio The del woman pentoso Margaret ya no Sterling era had called paz. a distraction. Era una sala de Was espera now the antes de la person who held tormenta. the pen that Y could sign their Alejandro, fate. el magnate She took a invencible, deep breath, se sentía steadying más herself. pequeño que nunca, She couldn't tell esperando Lucas el yet. veredicto de la Not mujer que tonight. una vez dejó Tonight bajo was la about lluvia. grief. El juego He había needed to mourn the cambiado. loss of his Las family's reglas ya approval no las before he could escribía él. accept a new Y por reality. entre las manos. If she told him Era la now, noche de it su would 18º overshadow his cumpleaños. It would make No his había sacrifice fiesta seem ruidosa, unnecessary. ni invitados She needed to let him extravagantes, feel the weight solo la of his calma de choice, un hogar so that construido when con the truth esfuerzo came y out, amor. he would know Sin that he had embargo, chosen her for una herself, inquietud le recorría not la for what espina she could dorsal. give him. Algo que Elena había slipped the sentido phone into crecer her dentro de pocket él durante los and walked últimos back into años, the kitchen. como una sombra que Lucas se looked alarga up, al hope atardecer. flickering in his eyes. En la pantalla, Was it las bad noticias news? de la noche Elena abrían con forced el a segmento smile, económico. though her heart was El racing. presentador, No, con voz just solemne, administrative. hablaba de la They cumbre need more global de time to innovación process the textil. order. Apareció Nothing we una can't imagen handle. dividida. Lucas A let la out a izquierda, breath he seemed Alejandro to have been holding for Valdivia, hours. con su traje Okay. oscuro y mirada Okay, severa. we can handle it. A la derecha, We always do. Elena Rivas, Always, con she su agreed. elegancia natural She y una walked over to sonrisa him que no and llegaba wrapped del her todo a arms los around his ojos. neck, resting Mateo her inclinó la forehead against cabeza, his. entrecerrando She could los feel the ojos. warmth of his skin, Había visto the ese steady rostro beat of his antes, heart. no en He had persona, chosen her over pero en millions of revistas dollars. olvidadas en las salas He de had chosen espera, love over en legacy. periódicos que su madre That was worth recogía more y than any escondía company share. rápidamente cuando él I'm entraba scared, en la Elena, habitación. he admitted into Había her algo hair. en la estructura I de la know, mandíbula she de whispered. ese hombre, But I'm en la here, forma de sus and I'm not cejas, going que anywhere. le resultaba She held him inquietantemente tighter, familiar. hiding the Se secret tocó that burned inconscientemente between la them. propia It was a barbilla, protective lie, sintiendo la she told textura de la herself. piel, For now, buscando but as diferencias she que looked no over his encontraba. shoulder
her at the window. Sigues despierto. Where the city lights Cariño. twinkled like La voz de distant Elena lo stars. sacó de su trance. She knew the clock was Entró en el salón con The una Sterlings bandeja would feel the pequeña shift que soon. sostenía una tarta The market casera would con react. una sola vela encendida. And when the storm broke, el aroma she a would have to vainilla be ready llenó el to stand espacio, not just beside desplazando Lucas, temporalmente but la in front tensión of del him, aire. shielding him Mateo from the apagó el fallout of his televisor con el family's control arrogance. remoto, The dejando irony la tasted pantalla bitter en and negro, sweet all at once. reflejando sus They propios had ojos disowned her oscuros. for not being enough. Se levantó para Not knowing ayudar a she su was the madre con only la one who bandeja. was too much. Solo estaba She viendo rested las her chin noticias, on Lucas's dijo shoulder, él, closing tomando her la eyes. bandeja con cuidado. The game had changed. Hablan de la The pieces conferencia. were set. Tú vas a And she estar was ahí. the only one who ¿Verdad, knew Elena how the board asintió, really worked. dejando la tarta Sleep, sobre la she mesa de murmured. centro. Tomorrow we Sus start manos again. temblaron ligeramente. Tomorrow, Un Lucas detalle echoed, que Mateo pulling captó away al slightly instante. to look at her. Ella se sentó Whatever a su lado, happens, we face it suspirando together. con una mezcla de Together, orgullo she y promised. cansancio. But as Sí, she watched him walk es un toward gran the paso bedroom, para la empresa. Elena touched the Mateo, pocket where her phone Grupo lay. Aurora The necesita weight of the esta secret was visibilidad. heavy,
Es mucho trabajo. Muchos años de esfuerzo para llegar a este punto. Y él también va a estar, dijo Mateo, señalando la pantalla apagada con un movimiento sutil de la cabeza. Alejandro Valdivia, el nombre cayó en la habitación como una piedra en un estanque quieto. Elena se tensó, sus hombros subiendo ligeramente hacia las orejas. Tomó un respiro profundo, buscando la compostura que había perfeccionado durante casi 2 décadas. Es un colega de la industria, Mateo. El mundo de los negocios es pequeño. A veces los caminos se cruzan. Es más que eso, mamá, insistió él, su voz suave pero firme, con esa determinación que había heredado sin saber de quién. He leído sobre él, fundó su imperio hace 20 años, más o menos en la época en que yo nací. Elena bajó la mirada hacia la vela parpadeante. La llama se reflejaba en sus ojos, ocultando la humedad que amenazaba con derramarse. Sabía que este día llegaría. Había preparado discursos, explicaciones suavizadas, mentiras piadosas. Pero mirando a su hijo, ahora un hombre hecho y derecho, con una inteligencia afilada que no podía ser engañada con medias verdades, supo que las paredes que había construido alrededor de su pasado estaban a punto de desmoronarse. Mateo, hoy es tu cumpleaños, dijo ella, intentando desviar la conversación con una caricia en su mejilla. No quiero que te preocupes por cosas de adultos. Disfruta tu día. Tengo 18 años, mamá, walking over to kiss her cheek, cubriendo la mano de ella con la suya. Su piel era cálida, staring at the small stack of mail on the table. Y hay cosas que necesito saber. No para juzgarte, nunca para juzgarte. Eres la mujer más fuerte que conozco. Pero siento que falta una pieza. Siento que hay una parte de mí que no conozco. Y eso me deja un vacío que no sé cómo llenar. Elena cerró los ojos, dejando que una lágrima escapara finalmente, trazando un camino brillante por su mejilla. The loading circle spun for a few seconds, pero la voz se le quebró. Tu padre tomó decisiones hace mucho tiempo. Decisiones que nos separaron. Pero quiero que sepas algo. Y quiero que lo guardes en el centro de tu corazón. Nunca fuiste un error. Nunca fuiste un accidente. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres mi mayor logro, mucho más que cualquier empresa, mucho más que cualquier premio. ¿Por qué nunca está aquí? Preguntó Mateo. Su voz no sonaba acusatoria, sino dolida, como la de un niño que todavía espera en la ventana. ¿Acaso no valemos la pena? ¿No te valíamos la pena para luchar por nosotros? Elena negó con la cabeza vigorosamente, tomando las manos de su hijo entre las suyas, apretándolas con fuerza. No fue eso, mi amor. Nunca fue eso. A veces las personas están tan cegadas por lo que quieren conseguir que olvidan lo que ya tienen. Él eligió un camino de soledad. Nosotros elegimos un camino de amor. Puede que él tenga más dinero, puede que tenga más fama, pero nosotros tenemos algo que él nunca podrá comprar. Nos tenemos el uno al otro. Mateo la miró, buscando grietas en su explicación. Veía el dolor en los ojos de su madre. Un dolor antiguo que nunca había terminado de sanar. Entendió, con una madurez prematura, que protegerla era también parte de su deber ahora. No la presionaría más esa noche, pero la semilla de la duda ya había germinado. Está bien, mamá, dijo él, forzando una sonrisa para aliviar la tensión. Sopla la vela. Pide un deseo. Elena cerró los ojos e inclinó la cabeza. No pidió riqueza, ni fama, ni éxito para su empresa. Pidió protección para su hijo. Pidió que la verdad, cuando llegara, no lo destruyera. Sopló la vela. El humo se elevó en espirales grises hacia el techo, desapareciendo en la oscuridad. Después de comer la tarta en un silencio más cómodo, Mateo se retiró a su habitación. Pero no tenía sueño. Se sentó frente a su escritorio, encendiendo la lámpara. La luz amarilla iluminó los libros de texto, los bocetos de diseño que él mismo había dibujado. Herencia genética o aprendido. No estaba seguro. Una caja de madera bajo su cama. Una caja que siempre había estado ahí, prohibida. Marcada con la inicial M de su madre, pero que ella nunca escondía con llave. Como si en el fondo esperara que él la encontrara cuando fuera el momento. Mateo se arrodilló y sacó la caja. El madera estaba gastada en las esquinas. La abrió con cuidado. Dentro no había juguetes antiguos, sino documentos. Cartas nunca enviadas. Recortes de periódico. Y un sobre. Un sobre blanco, amarillento por el tiempo, con las esquinas desgastadas y manchas de agua secas que parecían mapas de continentes olvidados. Lo tomó con reverencia. Pesaba poco, pero contenía el peso de su origen. Lo abrió.
she whispered. Dentro había un documento yourself financiero grace, antiguo. Lucas. Una He called me this transferencia morning. bancaria fechada Lucas hace said into his 18 palms. años. My Firmada father, con una inicial he que didn't yell. reconoció de las He just noticias stated A.V. facts. Alejandro Valdivia. He said the Y company's una stock nota is escrita a dipping mano, because of the con una uncertainty of my caligrafía position. apresurada. He said I am temblorosa hurting para su shareholders. seguridad. He Lo made me siento. feel like a criminal Mateo for leyó wanting la to be nota happy. una y otra vez. Elena's blood Las ran letras cold. bailaban frente She a knew sus the stock ojos. was dipping. La fecha She had seen coincidía the reports on her exactamente con su phone when she nacimiento. called Hawthorne. La inicial It wasn't coincidía because con of el nombre de la Lucas. televisión. It was because La Vance Global sensación de had started vacío en su quietly pecho se acquiring solidificó, shares, convirtiéndose en creating una market certeza volatility. fría. Her father's No era company solo was un colega. maneuvering, and Era Lucas él, was taking the el blame. magnate que había The irony abandonado was a su madre suffocating. bajo la lluvia, She was the cause que of había the pressure, intentado comprar and he su was the silencio victim. y su dignidad con un Lucas, cheque, she said, y que her ahora voice trembling pretendía ser un slightly. pilar de la It's industria not your mientras fault. su hijo crecía It sin feels saber like su it, he nombre. murmured. Sintió He turned una on the oleada stool de and emociones took her hands in contradictorias. His Sí, eyes were red-rimmed, pero Elena, también I una love you. curiosidad morbosa. More than anything. ¿Cómo era But ese I can't hombre? ¿Se ask you to parecía a stay él? in the ¿Tenía su sinking misma ship. risa? ¿O If era my un father extraño wants me to completo con choose, su misma maybe sangre I y should miró let hacia you la go. puerta cerrada So you de can su be safe. habitación, So you don't escuchando get los dragged pasos down suaves with de me? su madre en The el words pasillo, hit her like a physical recogiendo blow. los platos de la This was cena? the ultimatum Ella había working its luchado poison. sola. He was Ella trying había to cocido sacrifice cada himself centavo for de her, su futuro con just as sus she was propias planning manos. to sacrifice Y her ese truth for hombre, him. ese He hombre thought letting estaba her en la go cima, was an act of probablemente love. sin saber, No, o Elena quizás said, sabiendo y pulling her olvidando. hands away slightly Mateo to cup guardó his el sobre en face. su mochila. You don't get to No make se lo that diría choice a su for me. madre todavía. That is my choice. Sabía que ella And I intentaría choose you. protegerlo. Do you Que le understand? diría que no I am fuera, not a que passenger no se in your life, acercara a Lucas. ese mundo de tiburones. I am your partner. Pero era su But I have derecho nothing to conocer give la you, verdad. he whispered. Era su derecho I'm mirar broke. a los ojos al I'm hombre que disowned. le dio la vida I'm y nothing. preguntarle por qué You are no había everything, querido estar she en ella. countered, Tears se pricking her acercó a la eyes. ventana de su You are habitación. honest. Desde You are allí kind. podía ver las You luces are de la real. ciudad. Money Más comes allá, and goes. los rascacielos Families del fade. distrito But financiero what we donde la have, conferencia that is rare. tendría lugar. Don't throw it away Sintió una because you are determinación scared. fría a Lucas sentarse en looked su at her, estómago. searching for No any iría sign como of un doubt. hijo mendigando He found atención. none. Iría leaned como quien forward busca and rested his respuestas. forehead against Al hers. día siguiente, I'm so la scared, casa Elena. amaneció con una I know, energía she diferente. breathed. But I'm Elena here. estaba preparando They el stayed like equipaje that para for a la long conferencia, moment, breathing doblando in sync. trajes con precisión But over militar. Lucas's shoulder, Mateo entró Elena's en la eyes cocina, opened. ya She vestido looked at con the ropa phone sitting formal, on the workbench. algo que no usaba It buzzed habitualmente. silently. ¿Vas A a text alguna from entrevista? Hawthorne. Preguntó The board ella, is ready for your notando su directive. atuendo. The Sterling Sí, acquisition algo is así, at 49%. respondió Mateo, One more sirviéndose push, café, and we control Sue. the vote. Vos She era looked back at calmada. Lucas. Demasiado He was closed calmada. his eyes, Quiero ver la finding peace in her conferencia. presence. En persona. If she told him now, Elena the se peace detuvo. would shatter. Una camisa He a would feel medio doblar en manipulated. sus manos. He would feel like a Mateo, pawn in her game. es un evento She corporativo. couldn't do that to him. Aburrido. She had to protect Lleno him de from gente the truth importante until que, he was strong enough to justamente stand por eso, beside her as la an interrumpió equal, él suavemente. not beneath her as a Quiero ver beneficiary. cómo es el mundo por She el made que her tanto has decision. luchado. She would Quiero not ver reveal dónde her trabajas identity yet. ahora. She Por would favor, use her power mamá, to stabilize the déjame ir. situation from the shadows. Te prometo que me quedaré She en would la stop parte her de company atrás. from crushing No Sterling molestaré. completely. Solo quiero Giving them enough apoyarte. rope to hang Elena themselves, Lomereau, but not enough vio to la destroy súplica en sus Lucas's ojos, legacy pero entirely. también vio la She resolución. would become the invisible Sabía que no hand podía that guided them retenerlo to para safety. siempre. It was El a nido lonely estaba path. vacío. She would El have to polluelo bear the tenía weight of the alas. secret alone. Y si él iba, I need to make a ella call, estaría allí para Elena said protegerlo si softly, las cosas se pulling away. ponían feas. To my cousin, Asintió about lentamente. some family money. Está bien. Maybe we can get Pero a te small quedas loan to conmigo. keep the shop running. No te separas de mi Lucas lado. looked up, De hope acuerdo, flickering in his dijo eyes. Mateo. You do Y that? una sombra cruzó Ask su your mirada. family for help. Invisible para They ella. owe me, Elena said, No me her voice separaré. steady. Mientras It wasn't Elena a lie, terminaba not de hacer la entirely. maleta, Let me handle Mateo this. salió al jardín You focus trasero. on the watches. Respiró el Let aire me fight fresco this de la battle. mañana. Lucas Sacó el sobre hesitated. del bolsillo His y lo pride miró una warred with última his vez a la necessity. luz del sol. Finally, he El nodded. papel brillaba. Okay, vamos Thank a ver you. qué tienes que I decir después don't de know what I'd 18 do años. without you. Murmuró You'll para sí never have to mismo. find out. No she había odio en promised. su voz. She walked to the Todavía back no. office and closed Solo the una door. necesidad Her imperiosa de hands cerrar shook un as she dialed círculo que se Hawthorne. había abierto When he antes de que answered, él her pudiera voice was respirar. cold, commanding. Guardó el sobre y Mr. volvió a Hawthorne, entrar. change of El plans. coche estaba esperando. Miss Vance, El motor the lawyer rugía, sounded surprised. similar al de aquella Is noche everything hace all casi right? 2 décadas. No,
Pero esta vez, ellos no se quedaban atrás. Esta vez, subían al coche con la cabeza alta. El trayecto hacia el centro de convenciones fue silencioso. Elena conducía, concentrada en la ruta. Mateo miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad. Los barrios humildes daban paso a las avenidas amplias. Y luego a las torres de cristal. Cada kilómetro era un paso hacia el pasado de su madre y el origen de su propia existencia. Sentía el corazón latir con fuerza contra las costillas. Un tambor que marcaba el ritmo de lo que estaba por venir. Cuando llegaron al hotel donde se alojaba la conferencia, la magnitud del evento era abrumadora. Cámaras, periodistas, asistentes impecables. Elena se transformó instantáneamente en Maceo, su postura erguida, su sonrisa profesional. Mateo la seguía un paso atrás, observando todo. Vio cómo la gente la saludaba con respeto.
The Como tears su came nombre then era hot and mencionado fast. con admiración. She wiped them away Se sintió quickly, orgulloso, checking her reflection. Su madre in era the una reina en este darkened reino, window. no por She composed nacimiento, her face. sino por mérito. She had to be strong. Pero entonces, She had to be the vio el wall cartel between principal Lucas del and the vestíbulo. storm. When she Ponentes walked back principales out, Alejandro Lucas looked up. Valdivia y Elena Did they Rivas. agree? They will Los transfer nombres the estaban funds uno tomorrow, al lado del otro, Elena said, como forcing a iguales. smile. Mateo Lucas apretó let out los a long puños breath, dentro de los his shoulders bolsillos de su dropping. chaqueta. You saved us, No eran Elena. iguales. We saved Uno us, había she construido corrected sobre gently. escombros humanos, She walked over la and otra kissed sobre him. cimientos de She amor. tasted the salt Quédate of his aquí, relief. voy a But as she registrarme, held him, dijo she felt Elena, the distance growing. acercándose al The mostrador. secret was a wedge, Mateo asintió, invisible but real. mientras ella hablaba She con was la protecting him, recepcionista, but él she was dejó also vagar la hiding mirada from por him. el salón. She wondered Y how long entonces, she could keep lo this vio. up. Al How otro long lado del before the truth vestíbulo, came out. rodeado de un And when it grupo de did, asistentes, would he forgive her for the estaba lie? él. The day wore Alejandro, on. más Customers viejo que en came las and fotos, went, con el unaware of the cabello drama entrecano, unfolding behind pero the con la counter. misma presencia Lucas dominante. worked with renewed Estaba focus, riendo de the algo weight que dijo lifted uno de slightly. sus subordinados. Elena watched him, Una risa que her no heart llegaba full a of los love ojos. and heavy with fear. Mateo sintió como She si had el chosen tiempo to se protect him, detuviera. but El she knew ruido that del protection vestíbulo se came with the amortiguó. price. Solo She was existían walking a ellos tres tightrope en ese over a espacio, la canyon of madre que secrets. luchaba, As el hijo evening que fell, buscaba, they y locked el up the padre shop. que huyó. The street lights Alejandro flickered levantó on. la vista. Lucas took Como her si hand sintiera as la they walked intensidad home. de la mirada del I don't joven. say it enough, Sus he said ojos quietly. barrieron el salón But y you se are the best detuvieron en thing that Mateo. ever happened to me. Por un segundo, Elena solo un squeezed his segundo, hand, el hiding the mundo se tremor in alineó. her fingers. Alejandro I know, frunció el she ceño, said, confundido. and you are mine. Había They algo walked en into ese the chico, night, en la two forma en figures que against estaba the city parado, lights. en la mirada Elena intensa, looked up at the que le sky, recordó where the dolorosamente first a stars were alguien. appearing. A él She mismo hace thought of 20 the empire años, she owned, pero the también power she había algo wielded. de ella. It meant La nothing mezcla era compared to the innegable. warmth of sense Elena that they were terminó el living on registro y borrowed se time giró, and borrowed siguiendo money. la mirada He de su spent hijo. late nights poring Bio over bank Alejandro statements, vio que tracing the Alejandro los origins miraba of the a loan ellos. that had saved them. El color He abandonó couldn't su find the rostro. source, Dio un and that paso hacia terrified him Mateo, more than the debt itself. instintivamente poniéndose To entre Lucas, él y el mystery meant magnate, danger. como una To leona Elena, it protegiendo meant a su protection. cachorro. But the wall Vamos, between them was Mateo, growing thicker es with por every aquí, secret she dijo kept. ella, su One voz evening, tensa, the tomando rain el brazo de returned, su hijo con tapping firmeza. against the window pane Mateo just no as se it had on resistió, the night they pero went no to the apartó la mansion. vista de Alejandro Elena mientras stood su by the madre sink, lo guiaba hacia washing los a single cup. ascensores. Lucas Alejandro sat at dio the un paso table, a adelante, letter in his como si hand. quisiera It was from acercarse, his father's pero su lawyers. asistente le They dijo had algo noticed al the oído y influx se of detuvo. capital into their Se quedó accounts. allí, They were plantado en el alleging medio del irregularities. vestíbulo, They were viendo como la threatening an mujer audit. que abandonó y They el know, joven que Lucas podría said, ser his su voice hijo se devoid of alejaban emotion. hacia las puertas He didn't doradas look del up. ascensor. They say the Las funds are puertas se suspicious. cerraron, They say if separando I los don't dos return the mundos una money vez and más. sever ties Pero with esta vez, questionable influences, la barrera era fina. they'll report me to the Dentro del authorities. ascensor, Elena Elena respiraba dried her con hands dificultad, slowly, turning to apoyándose face him. contra el espejo. Her heart hammered ¿Lo against viste? her ribs. Preguntó Mateo She en had voz baja. anticipated this. Elena The asintió, Sterlings were cerrando thorough. los ojos. They would sniff out Sí, any anomaly. tenía any razón. weakness. ¿Verdad? And she was the anomaly. Insistió él, It's a sin bluff, necesidad Lucas. de They especificar de wanna que scare tenía you. razón. Is it? Elena abrió Lucas los ojos finally y looked miró at el her. reflejo de su His hijo eyes en were el dark, espejo. filled with Vio an la verdad exhaustion that escrita en went su beyond rostro. sleeplessness. Ya no había secretos. Where did the money come from, Sí, Elena? Mateo. You told me it was a Era family él. loan. El But I ascensor called your comenzó a cousin. subir, She doesn't know llevándolos anything hacia las about plantas it. altas, The air left hacia the el room. destino que los Elena esperaba. froze. Mateo She had sintió been una caught in the calma lie. extraña. She could tell El him the miedo truth había now. desaparecido, She could walk over to reemplazado him, por un take the propósito letter, claro, and make a La phone call that conferencia would no sería silence his solo un father evento de forever. negocios. She could reveal Sería that el she was the escenario heir donde to las Vance historias Global, convergerían, that she owned the donde el debt, pasado that she was exigiría the ser one holding the escuchado, power. y donde But un the hijo de timing was 18 wrong. años It was decidiría still qué too hacer raw. con la herencia If de she un revealed padre it que now, nunca quiso after he serlo. had been threatened, No tengas after miedo, he had sacrificed mamá, his dijo inheritance for Mateo, her, tomando it la would look mano like de ella, manipulation. mientras el It would número look del like she piso had let him cambiaba suffer rápidamente. just to prove a point. Esta vez no It would estamos look like solos. revenge. Elena I apretó su mano, I had to protect us, encontrando fuerza Elena en el said, her contacto. voice trembling. Lo sé, She couldn't hijo. say more Lo without sé. saying everything. Las puertas se By abrieron lying, en el piso de Lucas la stood up, conferencia. the El chair aire era scraping frío, harshly against the acondicionado, floor. I chose you impersonal. over millions, Pero Elena. mientras caminaban I por la chose you over alfombra my roja family. hacia la sala
la I principal. did that because I thought we were Llevaban partners, consigo el calor de but su you're propia keeping verdad. secrets. Y al Big otro lado de secrets. esas, Elena And salió now my primero. father is Y using en el those instante en que secrets sus to try to zapatos destroy tocaron me. la alfombra, He rubbed his su face, postura his voice cambió. breaking. La madre I can't do preocupada this. que había I estado can't en el fight a ascensor war se where I don't even desvaneció, know who the enemy sustituida is. por la CEO Is del it my grupo father? Aurora. Or is Sus it you? hombros se The enderezaron, words struck her like su a barbilla physical se blow. elevó y sus ojos, She saw the doubt in his antes eyes. húmedos de emoción, It wasn't anger, se endurecieron it was con un betrayal. brillo de enfoque He felt profesional. powerless. Mateo And la she siguió, realized then that her manteniéndose un protection paso was atrás becoming como his había prison. prometido. As long Pero as she sus was ojos here, no se hiding apartaban her de power, ella. he would Verla always así, feel like he was en su failing to elemento, provide, era failing como to protect presenciar her. una He would transformación always be química. looking over his El shoulder, miedo se había waiting destilado for the hasta other shoe to convertirse en drop. poder puro. He needed to stand Señora on his own. Rivas, He needed to bienvenida. know he could Una survive mujer joven without con her, un without auricular her y money, una tableta without se her acercó secrets. rápidamente. And she needed to Haciendo build una her reverencia empire leve, without the shadow Soy of his Sofía, family's su prejudice coordinadora hanging over her asignada every para el move. evento.
Todo está listo para su presentación. El equipo de sonido ha verificado su micrófono y las diapositivas están cargadas en el servidor principal. Elena asintió, extendiendo la mano para un saludo firme pero breve. Gracias, Sofía. Necesito 5 minutos a solas con mi hijo antes de subir. ¿Hay algún inconveniente? Por supuesto, Elena said softly. El camerino principal está al final del pasillo, a la derecha. Tiene privacidad total. Caminaron por el corredor, flanqueados por paneles de madera pulida que reflejaban las luces tenue. Mateo podía escuchar el murmullo distante de la audiencia al otro lado de las paredes. Un sonido grave y constante como el de un océano lejano. Cada paso que daban era un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Recordó las noches en casa, el sonido de la máquina de coser, el olor a tela húmeda, el calor de la plancha. Ahora, el olor era a lujo, a dinero, a éxito. Pero sabía, mirando la espalda recta de su madre, que el costo había sido el mismo horas de sueño perdidas, preocupaciones silenciosas, una fuerza de voluntad inquebrantable. Entraron en el camerino. Era un espacio amplio con un espejo rodeado de bombillas, un sofá de cuero y una mesa con agua y frutas. Elena se acercó al espejo y se ajustó el blazer. Sus manos temblaron ligeramente, pero solo por un segundo. Se miró a los ojos en el reflejo, y Mateo vio cómo luchaba contra el fantasma que la observaba desde el otro lado del cristal. Mamá, dijo Mateo, cerrando la puerta detrás de ellos. El sonido del cerrojo fue definitivo, aislándolos del mundo exterior. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Podríamos irnos. Nadie nos obligaría a subir ahí. Elena S. Gyro lentamente. Because of my era serena, pero había una vulnerabilidad en la comisura de sus labios que solo él podía ver. No podemos irnos. Mateo, respondió ella, caminando hacia él y tomando sus manos. No por miedo. He pasado 18 años construyendo esto, construyéndome a mí misma. Si me voy ahora, le estoy dando el poder a él sobre mis acciones. Le estoy diciendo que su presencia todavía me controla. Y no es así, pero te vi en el ascensor, insistió él, apretando sus manos. Lucas followed her to the doorway. Dudar es humano, Mateo. El coraje no es la ausencia de miedo, es la capacidad de actuar a pesar de él. Elena soltó una de sus manos para acariciarle la mejilla, un gesto suave que contrastaba con la firmeza de sus palabras. Tú eres mi prueba de que actué correctamente. Cada puntada, cada contrato. Cada decisión difícil fue para ti. Hoy no subo a ese escenario para enfrentarme a Alejandro Valdivia. Subo para mostrarle al mundo quién es Elena Rivas. Y para mostrarte a ti de qué estás hecha. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Señora Rivas, la voz de Sofía desde el otro lado. Faltan 10 minutos. El señor Valdivia está terminando su ponencia. El nombre flotó en la habitación como humo de cigarro. Elena cerró los ojos un instante. Inhalando profundamente. Mateo sintió una tensión eléctrica recorrer el aire. Era el momento. La proximidad era inevitable ahora. Gracias, Sofía. Ya salgo, respondió Elena, sin alterar el tono de voz. Se giró hacia el televisor montado en la pared. Vamos a escucharlo, dijo ella. Necesito saber qué está vendiendo hoy. Encendió la pantalla. La imagen mostraba el gran salón de conferencias. Hundreds de personas sentadas en filas perfectas. Y allí, en el centro del escenario, bajo un foco de luz blanca cegadora, estaba Alejandro. Hablaba con gestos amplios, confiados. Su voz llenaba la habitación a través de los altavoces, grave y autoritaria. La eficiencia es la clave del futuro. Decía Alejandro en la pantalla. Su imagen nítida. Sin inicios. No hay innovación. A veces, debemos dejar atrás lo personal para asegurar el legado corporativo. El éxito requiere una visión tan sin distracciones. Mateo apretó los puños. Las palabras eran como puñales dirigidos inconscientemente hacia ellos. Sin distracciones. Eso era lo que él y su madre habían sido para él distracciones. Elena no se inmutó. Observaba la pantalla con la atención de un ajedrecista estudiando al oponente. Escucha bien, Mateo, dijo ella suavemente, sin apartar la vista de la imagen. Eso es lo que él cree que es el éxito. Soledad disfrazada de grandeza. Pero mira los ojos de la audiencia. No lo están vitoreando por amor. Lo están aplaudiendo por miedo. Yo no quiero ese tipo de aplausos. Alejandro terminó su frase con un gesto dramático y el sonido de los aplausos inundó la habitación a través del televisor.
A black car was waiting for her around the corner. que no llegaba a los ojos. Hawthorne's driver. Y comenzó a recoger She had called him sus 10 notas. minutes ago. Es tu turno. She got into the back Señora. Where to Anunció Miss Sofía Vance? entrando ligeramente en la asked. habitación. Elena looked at the El apartment presentador building está one esperando. last time through the Elena tinted apagó window. el televisor. She could see a light La on in their habitación window. quedó en silencio Lucas de was nuevo, there, pero el eco alone. de la voz de Alejandro The office, parecía she said, permanecer her en voice las clear and paredes. steady. Se alisó Vance la Global falda, headquarters. comprobó que el micrófono de solapa estuviera bien colocado y se giró hacia Elena Mateo. watched the apartment Quédate aquí, building shrink in detrás the del distance telón. until it No quiero que disappeared te around vean, the corner. pero quiero She saber que touched the estás pocket ahí. where her phone lay. Siempre. She Mamá, would not call him. respondió Mateo. She would not write. Elena caminó She would hacia la build. puerta. She would Se rise. detuvo con la mano And en when el the pomo. time was right, No se giró, when the Sterlings pero were su on voz their sonó knees clara, and Lucas was cargada de standing una tall on emoción his own contenida merit, que hizo que she el would aire se return. espesara. Not as the girl they 18 disowned, años, murmuró, but as the woman who más owned para the sí world misma they que lived para in. él. The city lights 18 años de passed. silencio. Elena Y hoy mi wiped her voz se eyes escuchará and en la straightened misma her habitación spine. donde el The decidió grief que was no there, valíamos but la it was pena. fuel now. Abrió la She puerta y opened her salió. laptop on the seat Mateo beside se quedó her. solo en el The camerino. screen glowed in the dark El car. silencio era There were abrumador. emails waiting. Caminó hacia el Proposals, espejo donde ella se mergers, había mirado antes. acquisitions. Vio su The propio Sterling reflejo. Company was struggling. Tenía los mismos ojos The que anonymous el help hombre she en la had provided pantalla. was being withdrawn. Esa fue la primera They would vez que feel lo the notó pinch con soon. tanta claridad. She typed a command. La forma de la nariz. Initiate phase La 2. intensidad de la She mirada. wasn't doing this to hurt Era un them. recordatorio She was físico doing de la this to clear the conexión que no board. podía cortar. She needed to reset Pero the también game vio la so that boca when de su she and madre, Lucas met la again, firmeza de su there would be barbilla. no shadows. Era una mezcla. No secrets. Pero el espíritu. No power El espíritu imbalance. era todo de ella. Just two people who had Salió del survived the camerino storm. con cuidado. The car moved siguiendo las deeper into the indicaciones de financial Sofía district, hacia el toward área the lateral towering del skyscrapers escenario. that pierced Desde the las clouds. sombras de los bastidores, Elena watched them podía rise. ver el They escenario looked like iluminado. monuments. Vio a Alejandro Soon, one of bajando them por would el bear lado her name. opuesto, She thought saludando of a Lucas. algunos asistentes She en la hoped he was primera sleeping. fila. She Pasó a hoped he was pocos dreaming metros of de donde something Mateo better. estaba oculto. I'm sorry, De she cerca, whispered to the empty parecía car. más cansado. But you'll understand Las one arrugas day. alrededor de sus The ojos driver eran didn't respond. profundas, He marcadas simply por el drove on estrés y la into falta the de heart of the sueño city, genuino. into the No future. parecía el titán Elena closed invencible her de las laptop. revistas. The separation Parecía was un hombre complete. que llevaba una The pain was armadura acute, demasiado pesada. but the path was clear. Alejandro se detuvo She was un the momento, air they needed, como si but she sintiera una wouldn't give them what presencia. they wanted Giró until la they cabeza learned hacia what las they sombras deserved. donde Mateo se And neither would escondía. Lucas. Sus They ojos would se both rise entrecerraron. from the ashes Por of un this instante, breakup, stronger, el tiempo sharper, pareció ready. congelarse nuevamente. As the car stopped at a Mateo red no light, se movió. Elena No caught her respiró. reflection in the Solo window. lo miró. She looked different. Alejandro no lo The reconoció sadness como was su there, hijo, but so was pero the algo power. en la intensidad The de girl esa who had mirada walked into the juvenil lo Sterling perturbó. mansion in a Frunció mended el dress ceño. was gone. Sacudió la The cabeza woman who walked out of ligeramente y Lucas's continuó life was caminando something hacia else su asiento en la entirely. primera fila, She was the storm, justo en el centro. and into the black Mateo car. exhaló el The aire city que had había changed estado with the conteniendo. seasons, Su shifting corazón from the latía damp con chill of fuerza autumn contra to the sus crisp bite of costillas. winter. Se And movió now un into poco the más tentative hacia el bloom borde of del spring. telón para ver a But su inside madre. the towering El glass presentador headquarters estaba of en el Vance Global, escenario, the climate was anunciándola. controlled, Y ahora, constant, and cold. una mujer que ha Elena redefinido stood la by the ética en floor-to-ceiling nuestra industria. window of her corner Fundadora office, de Grupo Aurora, looking down at la the streets innovadora far que below. demuestra que la The cars were sostenibilidad mere y la specks, rentabilidad the people pueden ir invisible. de la mano. From this height, Por favor, the world den la looked bienvenida a manageable, Elena Rivas. organized. Los aplausos Nothing like the comenzaron. messy, painful Eran reality diferentes of a the los life que she había had left recibido behind. Alejandro. She turned Más away from cálidos, the window, más her sinceros. reflection catching in the Elena glass. emerged a lost She wore a sombras. suit now, La luz tailored del and sharp, escenario la a golpeó, far cry from the pero no mended se dress encogió. she had worn to the Caminó Sterling hacia el mansion. podio con una Her gracia hair was natural, pulled back, her sin posture prisa. rigid. Se She ajustó looked el like a micrófono CEO. y miró a She la felt like a audiencia. ghost. No leyó Miss sus Vance, notas a inmediatamente. voice came from the intercom. Primero, The barrió board la is sala con la assembled. mirada. Elena took a Mateo, deep breath, desde su steadying her escondite, hands. vio como sus I'm ojos coming. pasaban por la The primera boardroom was a fila y se cavern of detenían. polished mahogany Apenas and una soft fracción de lighting. segundo. 12 En la men and figura de women sat Alejandro. around the table. No hubo all odio en older esa than her. mirada. All No hubo seasoned venganza. veterans of the industry. Hubo algo When mucho she más entered, poderoso e the indiferencia conversation compasiva. died instantly. Lo vio como There lo was que still era un colega, skepticism in the room. un competidor, They saw her un hombre age. del pasado. They saw her gender. Buenas tardes. They did not see the Comenzó air. Elena. They saw Y the su girl. voz resonó clara. They remembered the sin quiet ecos, beneficiary llena de who had autoridad. stayed in the shadows for El señor years. Valdivia habló They antes did not sobre know about the sacrificios, watchmaker's daughter, sobre who dejar had atrás learned lo the value personal of para every alcanzar la second. cima. Elena took her
sentado en la primera fila, se enderezó ligeramente. Sus manos se cerraron sobre el programa del evento. Yo estoy aquí para hablarles de cimientos, continuó ella, y una sonrisa suave, genuina, apareció en su rostro. Porque un rascacielos puede ser alto, puede tocar las nubes, pero si sus cimientos están hechos de arena, eventualmente se inclinará. Mi empresa no se construyó sobre sacrificios humanos, se construyó sobre la certeza de que cada persona importa, desde la costurera hasta el CEO. Mateo sintió un orgullo tan intenso que le dolió el pecho. Ella no lo mencionó a él, no mencionó a Alejandro directamente, pero cada palabra era un mensaje codificado para ellos dos. Para el hombre que la abandonó, le decía que su filosofía era vacuum in the market. Para el hijo que la observaba, le decía que él nunca fue un sacrificio. Elena continuó su presentación.
hablando de propping up a textiles, competitor, de mercados, Henderson de futuro. It doesn't make Pero financial para Mateo, sense. estaba Unless there's hablando de something vida. else. Cada Elena looked diapositiva up, que mostraba meeting his era gaze. una batalla ganada. Her eyes were steady. Cada gráfico de Business is not crecimiento just about era una numbers. noche sin dormir It's about recompensada. ecosystems. Y ella lo We don't want hacía a con dead una competitor. elegancia que We desarmaba want a a partner cualquiera who que knows hubiera their place. esperado ver a la mujer She slid a abandonada document bajo la across lluvia. the table. Esa mujer Here are ya the no projections. existía. En En su su lugar, lugar, había our una holding in líder. sterling will give Desde us su voting asiento, rights on their board. Alejandro la We observaba. won't destroy them. No escuchaba We will las refine them. palabras sobre And in doing sostenibilidad. so, we secure our Solo own la supply amaba chain. ella. It was a Veía la half-truth. seguridad con la que The movía logic las was manos. sound. The La forma en que la projections audiencia se accurate. But the inclinaba hacia motivation was adelante buried para deep beneath escucharla. layers of corporate Sintió una speak. punzada de envidia, She wasn't doing pero this for the también de supply admiración. chain. She was Había doing it to subestimado su ensure that when capacidad de Lucas finally recuperación. stood up, Había the ground pensado que beneath el him dinero wouldn't la crumble. protegería a ella, She was building a pero fue safety su net carácter el he que la didn't know salvó. existed. Y él, Henderson con studied todo the su dinero, document. se He sentía looked at más the other board members. pobre que nunca en They murmured comparación. among themselves. Cuando Elena terminó, Finally, los Henderson aplausos nodded fueron slowly. estruendosos. Very well. Se puso The de pie. strategy holds. Muchos en la audiencia Good, la imitaron. Elena said, closing Una the ovación folder. de pie. Meeting adjourned. Elena asintió con As the gratitud. board members filed Recogió out, sus notas Elena y comenzó a remained bajar seated. del The escenario. adrenaline No faded, fue hacia la leaving salida behind lateral the familiar inmediatamente. ache in her chest. Caminó por el She had borde won del them over. escenario, She had cerca de la proven her primera confidence. fila. But there was Alejandro no se one to puso de pie celebrate también, with. impulsado No one to por share una the fuerza victory. que no podía She picked up controlar. her phone and scrolled to Necesitaba a hablar con contact she ella. never called. Necesitaba decir Lucas. algo. She Cualquier hovered over cosa. the name for a Dio second, un paso hacia el then locked pasillo. the screen. Elena lo vio Later that acercarse. evening, the No se office was detuvo, empty. pero The ralentizó cleaning el crew paso. moved quietly in Sus the ojos se halls. encontraron una Elena vez sat más at en her la desk. distancia corta The del glow of pasillo the computer central. monitor El ruido de la illuminating her gente face. aplaudiendo amortiguaba Hawthorne el sat mundo, opposite her, creando una reviewing a burbuja stack de of silencio reports. entre ellos. The supplier Alejandro agreement is abrió la finalized, boca, Hawthorne pero ninguna said, palabra sliding salió. a paper toward Que her. podía decir, The small watch felicidades, component lo siento, te manufacturers ves in bien, the todas sonaban district. insuficientes. We own them now. Banales frente al Elena abismo de picked up the 18 paper. años. These were the Elena no suppliers esperó a Lucas que used. hablara. The Le once's ofreció una father had sonrisa threatened to cut profesional, off. la Will misma they que le continue daría to a supply cualquier socio Sterling's comercial. independent Y retailers? siguió caminando hacia Yes, los Hawthorne bastidores. confirmed. No lo Under the rechazó new con odio. contract, they Lo are ignoró con obligated to éxito. fulfill all Y ese fue el existing golpe orders, más duro para no el matter who magnate. places them. Ser ignorado Elena por let out alguien a a breath quien una she vez didn't know she consideró was inferior. holding. Good. Mateo, Keep it desde anonymous. las sombras, Use the vio shell todo el company. intercambio. Elena, Vio la Hawthorne vacilación de said, su his padre, tone shifting la from lawyer to compostura de su friend. madre. How long Cuando can you Elena keep this llegó up? a donde él You're estaba, running a global fuera de la conglomerate vista by del day público, and su playing máscara guardian angel by profesional night. se agrietó You haven't ligeramente. slept more than 4 Soltó hours el a aire night que in había months. estado conteniendo I sleep durante enough, 20 minutos. she said. Though Lo the dark hiciste circles increíble. under her eyes Mamá, betrayed her. susurró Mateo. How is he? Apareciendo Hawthorne a su lado. hesitated. Elena He knew se how apoyó dangerous contra this la pared question fría was. del escenario, He's struggling. cerrando los The ojos shop un is momento. open. He's Fue working necesario, 18-hour days. dijo ella, He fixed the abriendo roof los himself ojos de when it nuevo, leaked. brillantes He con refused lágrimas a no loan from his derramadas. father's associates Pero last ahora week. viene la parte difícil. He's proud, Elena. ¿Qué parte? He's doing it all Preguntó on his Mateo, own. A frunciendo smile el ceño. touched Elena's lips. Él no se sad and rendirá proud. ahora que me ha visto, He always was stubborn. respondió ella, He asks mirando about hacia you, la dirección Hawthorne donde added Alejandro softly. había quedado Not parado. directly, but Y I tiene hear things. preguntas. He tells Preguntas clients que he's quizás waiting ya for no a pueda specific evitar part. responder. A rare spring. El sonido de la He says audiencia it takes time comenzaba a to find the right disminuir fit. mientras la siguiente Elena looked sesión down se at her preparaba. hands. El They were ambiente manicured backstage now era un caos smooth, controlado but she de remembered the técnicos y oil stains, asistentes. the calluses from Pero the en ese tools. pequeño espacio Tell me entre he's madre e eating. hijo, He's la alive, tensión era Hawthorne said. palpable. But he's La lonely. presentación había We all are. terminado, pero Elena la stood verdadera up and walked confrontación back to the apenas window. comenzaba. The city Elena lights sabía que twinkled no like podría distant mantener la stars. distancia I can't profesional go back para yet, siempre. Hawthorne. Mateo Not until sabía the que su merger is oportunidad de complete. hablar con ese Not hombre until se his estaba father acercando. understands that power Vamos a la isn't sala inherited. VIP, dijo It's Elena, earned. If I go enderezándose back de now, nuevo. Lucas will Hay un always wonder cóctel de if he's networking. succeeded because of me. Es obligatorio He needs to asistir. know he can stand Y si él alone. está allí, And when he preguntó knows the Mateo, truth, entonces Hawthorne tendremos que ver qué when he quiere knows you decir own the cuando ground las he was cámaras no standing estén on, grabando. then he'll know I Respondió didn't ella, save him, comenzando a Elena caminar. said, her voice firm. Mateo la siguió. I just cleared the path. Sabía que el cóctel He walked sería it. un campo de minas. She turned back to the Pero desk. también sabía que There's ya the no industry eran las summit víctimas next de la week. historia. The Sterlings Eran los will be there. protagonistas. They're desperate Y mientras for new caminaban investors. por los pasillos They don't know that traseros the hacia
la sala de eventos. Mateo tocó el sobre que llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta. La prueba física del pasado esperaría el momento adecuado. Elena chose algunas verdades no se gritan desde un escenario, se susurran cara a cara, y ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera de los tres imaginaba. La música del cóctel comenzó a sonar a lo lejos, una melodía de jazz suave que contrastaba con el ritmo acelerado de sus corazones. Estaban entrando en la boca del lobo, pero esta vez llevaban la celera un murmullo sofisticado, el entrechocar de copas de cristal fino y risas bajas que ocultaban acuerdos millonarios. Elena cruzó el umbral, casi instantáneamente, la dinámica de la habitación cambió.
No fue algo dramático, sino sutil. Elena arrived late, que se giraron, letting the buzz of the room que se ampliaron, manos que se extendieron. She stood in the shadows. Era la consolidación de años de trabajo. La prueba tangible de que Grupo Aurora no era una anomalía, Sterling stood near the center, surrounded by a group of potential investors, observando como los titanes de la industria. Hombres y mujeres que podían comprar ciudades enteras. Se inclinaban ligeramente hacia su madre como si ella emitiera una gravedad propia. Elena, they were hunting. ¡Qué discurso tan inspirador! Lucas, una mujer de cabello plateado y un collar de diamantes que pesaba más que el coche que Alejandro había dejado esa noche hace 18 años, se acercó con los brazos abiertos. La sostenibilidad es el futuro. Y tú lo has demostrado con números, no solo con palabras. Gracias. Cecilia, Elena's heart respondió Elena, aceptando el abrazo con calidez, pero manteniendo una distancia profesional perfecta. Solo estamos intentando demostrar que la ética no es un gasto, es una inversión. Me alegra ver que tu colección de otoño también va en esa dirección. Mateo se quedó un paso atrás, apoyado contra una columna de mármol. Desde su posición, tenía una vista panorámica. Veía a su madre moverse por la habitación como una reina en su corte. No había rastro de la mujer que cosía hasta tarde con los dedos agujereados. Esa mujer había construido esta armadura de éxito, pieza por pieza. Pero Mateo también veía el costo. Veía la tensión en la línea de sus hombros, la forma en que sus ojos escaneaban la habitación, no buscando aliados, sino amenazas. Y la mayor amenaza estaba al otro lado de la sala. Alejandro Valdivia estaba rodeado de su propio círculo, pero parecía aislado dentro de él. Sus asistentes reían de sus chistes, pero sus ojos estaban fijos en el aire. Cada vez que ella sonreía a alguien, la mandíbula de Alejandro se tensaba. No era celos románticos. Era algo más profundo. Era la envidia de quien ve que otro ha logrado algo que el dinero no puede comprar. Respeto genuino. Alejandro estaba acostumbrado a ser temido. Elena había logrado ser admirada. Un hombre de negocios, socio de una cadena de distribución internacional. Se acercó a Elena con una copa de champán. Señora Rivas, he estado siguiendo sus informes trimestrales. Impresionante crecimiento sin deuda externa. ¿Cuál es el secreto? Preguntó, con una curiosidad que bordeaba la sospecha. En este mundo, el éxito sin deuda era visto como sospechoso o imposible. Elena tomó una copa de agua con gas, rechazando suavemente el alcohol. Su mente debía estar clara. No hay secretos, señor Castillo. Solo disciplina. Y la decisión de no crecer más rápido de lo que nuestras raíces pueden sostener. Muchos en esta industria. Hizo una pausa mínima. Sus ojos barriendo la sala hasta encontrar brevemente los de Alejandro. Prefieren construir rascacielos sobre pantanos. Eventualmente, yo prefiero cimientos lentos pero sólidos. El señor Castillo siguió su mirada hacia Alejandro y entendió el mensaje codificado. Asintió lentamente, con un nuevo respeto en los ojos. Sabio consejo. En tiempos volátiles, la solidez vale más que la altura. Mateo sonrió levemente detrás de su copa de jugo. Su madre no solo competía. Estaba redefiniendo las reglas del juego frente a todos. Pero sabía que esta fachada de hierro tenía una grieta. Él era esa grieta. El secreto de su origen era el único pasivo oculto en el balance impecable de su vida. Alejandro finalmente se desprendió de su grupo. Caminó hacia ellos con una determinación que hizo que el aire se volviera más denso. La gente a su alrededor se apartaba instintivamente, creando un pasillo hacia Elena. Mateo se enderezó, saliendo de las sombras de la columna para colocarse ligeramente al lado de su madre, no detrás de ella. Una señal silenciosa de que ya no era un niño que necesitaba protección total. Elena, dijo Alejandro al llegar, ignorando a Mateo por el momento, aunque su presencia parecía quemarle la periferia de su visión. Necesito hablar contigo. Elena no se inmutó. Mantuvo la copa de agua a la altura del pecho, un escudo líquido. Estamos en un evento público. Alejandro, todo lo que tengas que decir puede ser dicho aquí. O puede esperar a una reunión formal a través de nuestros equipos legales. La frialdad de su respuesta fue un golpe visible para él. Parpadeó, como si esperara encontrar a la mujer que una vez suplicó bajo la lluvia. No es sobre negocios, insistió él, bajando la voz, aunque los oídos cercanos se agudizaron. Es sobre el pasado, sobre cosas que quedaron inconclusas. Mateo dio un paso adelante, su voz clara cortando la tensión. El pasado es un lugar interesante, señor Valdivia, pero algunos mapas ya no son válidos. Alejandro finalmente miró al joven. Sus ojos se clavaron en los de Mateo.
Y esta vez, la convicción fue innegable. The Vance air. La forma de la frente. La intensidad de la mirada. El color de la sangre es difícil de ocultar completamente. Alejandro palideció ligeramente. Su mano temblando apenas mientras sostenía su copa. ¿Y tú quién eres? Preguntó Alejandro, su voz ronca. Soy el socio mayoritario de su tiempo. Respondió Mateo, con una calma que heló la sangre de los presentes. Y soy el hijo de la mujer a la que dejó bajo la lluvia. El silencio que siguió fue absoluto. La música de jazz pareció detener. Las conversaciones cercanas se apagaron. Cecilia, la mujer del collar de diamantes, se llevó la mano a la boca. El señor Castillo bajó la mirada, incómodo. En el mundo de los negocios, los escándalos personales eran moneda de cambio, pero este tenía un peso moral que nadie quería tocar. Alejandro retrocedió un paso, como si lo hubieran abofeteado. Miró a Elena, buscando una negación. Una mentira que lo salvara de la vergüenza pública. Es cierto, susurró él, solo para ella. Elena Lomereau. No había triunfo en sus ojos, solo una tristeza profunda. 18 años, Alejandro. 18 años para preguntarte esto. Y lo haces en público, porque nunca aprendiste a priorizar la privacidad sobre tu conveniencia. No sabía, comenzó él, pero se detuvo. La excusa sonaba hueca incluso para sus propios oídos. Como no iba a saber, había elegido no saber. Sí sabías, intervino Mateo, su voz firme. Mamá no te escondió por miedo. Te escondió para que no pudieras usarlo como moneda de cambio. Para que no pudieras comprar nuestro silencio con otra transferencia bancaria. Alejandro miró a su alrededor. Las miradas de sus colegas habían cambiado. Ya no veían al magnate invencible. Veían a un hombre que había abandonado a su familia para construir un imperio. Mientras la mujer abandonada construyó uno mejor sin él. Su reputación, basada en la eficiencia y el liderazgo, acababa de sufrir una grieta estructural. Esto no es el lugar, dijo Alejandro, recuperando un poco de su compostura, aunque su voz temblaba. Vamos a mi suite. Arriba, por favor. Elena negó con la cabeza. No, si quieres hablar, lo haremos en mi oficina. Mañana, con mis abogados presentes. Elena señaló a Mateo, pero hoy es para celebrar el trabajo, no para revisar los escombros de tu vida personal. Alejandro apretó los labios. Estaba atrapado. Insistir sería admitir desesperación. Cedar era admitir Dorota. Mañana. Entonces, dijo él, derrotado. A las 9. A las 9. They walked back toward the entrance. Alejandro dio media vuelta y se alejó rápidamente. Necesitando escapar de las miradas juzgadoras. La multitud comenzó a dispersarse. El murmullo regresando con más fuerza. All that was left her head slightly, recién nacido. Elena se quedó quieta un momento, cerrando los ojos. Mateo puso una mano en su hombro. ¿Estás bien? Mamá Elena abrió los ojos y lo miró. Había una lágrima solitaria recorriendo su mejilla. The technical assessment I just completed shows a 40% reduction in upgrade costs. Acabo de demostrarle que no le tengo miedo. Y te he demostrado a ti que no necesitas su apellido para ser alguien. Pero ahora todo va a cambiar, dijo Mateo. The shareholders looked at Lucas. They knew him as the son who walked away. Respondió Elena, tomando su brazo. Pero ya no estamos escondidos. La verdad ha salido a la luz. Y la verdad, por dolorosa que sea, es el único cimiento que no se hunde. Caminaron hacia la salida de la sala VIP, dejando atrás el brillo falso del cóctel. El pasillo estaba más tranquilo. Elena se detuvo un momento antes de llegar al ascensor. Mateo, lo que hiciste allí fue arriesgado. Era necesario, respondió él. Él necesitaba saber que no somos un secreto que puede guardar en un cajón. Somos personas. Elena asintió. Orgullosa. Había criado a un hombre de principios, no a un heredero ambicioso. Eso valía más que cualquier empresa. Vamos a casa, dijo ella. Elena's reputation in the market solidified. Y mañana, cerraremos este capítulo para siempre. Mientras esperaban el ascensor, Elena sintió una ligereza que no había sentido en 18 años. El peso del secreto había desaparecido. Alejandro podía tener el dinero, podía tener los edificios, pero ella tenía la verdad. Y en ese momento, bajo las luces frías del pasillo del hotel, Elena supo que había ganado. No la batalla por el dinero, sino la batalla por la dignidad. Y esa era la única victoria que importaba. El ascensor llegó con un din suave.
Entraron juntos, madre e hijo, dejando atrás el mundo de los magnates para volver al mundo real, donde el amor valía más que habitual de la ciudad y el ruido distante del tráfico. Caminaron hacia el coche estacionado en la zona de ballet parking. El conductor, un joven que había sido contratado para la noche, abrió la puerta con una reverencia, sin saber que acababa de presenciar el colapso silencioso de un imperio familiar. El trayecto a casa fue largo y silencioso. Elena conducía con las manos firmes sobre el volante, pero los nudillos blancos delataban la tensión que recorría sus brazos. Mateo miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad que ahora parecían testigos mudos de su secreto revelado. Ninguno de los dos quería hablar primero. Las palabras que se habían dicho en el cóctel todavía resonaban en el aire confinado del vehículo, pesadas como plomo. Finalmente, al detenerse en un semáforo rojo, Elena rompió el silencio. Lo que hiciste allí, Mateo, dijo ella, sin mirarlo, con la vista fija en la luz roja. Fue valiente, pero también fue peligroso. Podría haber salido mal. Mateo se giró hacia ella. La luz del semáforo iluminaba su perfil, mostrando la madurez que había ganado en las últimas horas. Salir mal. Mamá, ¿qué más podía pasar? Que él negara la verdad, todo el mundo ya lo sabía. Las miradas, los susurros. Era mejor ponerle nombre al fantasma. Podría haberse puesto agresivo. Podría haber usado su poder para dañarnos legalmente. Para manchar la reputación de Aurora, respondió ella, y por primera vez, su voz mostró una grieta de miedo real. No estoy luchando solo por mí. Luchó por ti, por tu futuro, por los empleados que dependen de nosotros. Y por eso lo hice, replicó Mateo, con una calma que sorprendió a Elena. Porque si él tenía poder para dañarnos, era mejor saberlo ahora, cara a cara, que vivir con la duda. Además, no creo que pueda hacer mucho daño. Acabas de ver cómo lo miraban. Su poder se basa en el respeto. Y hoy ese respeto se agrietó. La luz cambió a verde. Elena pisó el acelerador, dejando atrás la intersección, pero la conversación quedó suspendida en el aire. Llegaron a casa media hora después. La casa estaba oscura, tranquila, tal como la habían dejado por la mañana, pero ahora se sentía diferente. Ya no era un refugio secreto. Era la base de operaciones desde donde se libraría la batalla final. Elena dejó las llaves sobre la mesa de la entrada y se quitó los zapatos, sintiendo como el arco de sus pies protestaba después de horas de tensión. Ve a descansar, Mateo, dijo ella, encendiendo una lámpara de pie que proyectaba una luz cálida y tenue en el salón. Mañana será un día largo. La reunión es a las 9. No tengo sueño, confesó él, quedándose de pie en el umbral del salón. Y tú, Elena, negó con la cabeza, caminando hacia la cocina para servirse un vaso de agua. Yo tampoco. Hay demasiadas cosas dando vueltas en mi cabeza. 18 años. Es mucho tiempo para guardar un secreto. Ahora que está fuera, siento como si pudiera respirar, pero también siento como si el techo pudiera caerse en cualquier momento. Mateo se acercó a la mesa de la cocina y tomó el sobre amarillento que había sacado Earlier. Lo puso sobre la madera, entre ellos. Esto es lo que él nos dio, dijo Mateo, tocando el papel con la yema de los dedos. Dinero para callar, dinero para desaparecer. Mañana, cuando nos sentemos frente a él, quiero que esto esté sobre la mesa. Elena Moreau durante años había sido un símbolo de su humillación. Ahora, podría ser la prueba de su redención. Está bien, asintió ella. Mañana lo llevaremos. Pero Prometeam Advanced Global Logo. No importa lo que él diga. No importa cuánto se disculpe o cuánto intente justificarse. No pierdas tu acento. Tú eres hijo de mis esfuerzos. Margaret sat on the leather sofa in the corner of the room. Mamá, respondió él, tomando su mano. She held a cup of tea that had gone cold 20 minutes Mientras ellos se encontraban en una frágil paz en la cocina. The silence between them was heavy, kilómetros de distancia, en la cima del rascacielos más alto de la ciudad. Alejandro Valdivia no encontraba consuelo. Su penthouse estaba sumido en la oscuridad, salvo por las luces de la ciudad que entraban por los ventanales. No había encendido las lámparas. Se había servido una copa de whisky, pero la tenía intacta sobre la mesa del salón. Caminaba de un lado a otro, con la corbata aflojada y la chaqueta del traje tirada sobre el sofá. La imagen de los ojos de Mateo lo perseguía. Esa mirada acusadora, esa certeza en la voz. No era la mirada de un extraño. Era su propia mirada hace 30 años, pero cargada con una verdad que él había intentado enterrar. Se detuvo frente al ventanal, apoyando la frente contra el vidrio frío. Abajo, la ciudad era un mar de luces indiferentes.
Margaret said, murmuró para sí mismo. La palabra sonando extraña en su boca, como un idioma que había olvidado hablar. The banks were calling in the loans. La revelación no le trajo la alegría que podría haber esperado en otro contexto. Trajo consigo una avalancha de arrepentimiento tan violenta que tuvo que apoyarse en el marco de la ventana para no caer. Había pensado que el dinero lo protegía de las consecuencias. Había pensado que el tiempo curaría todo. Pero el tiempo solo había permitido que la semilla que plantó creciera hasta convertirse en un árbol que ahora amenazaba con derrumbar su casa. Su teléfono móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su asistente. Las llamadas de prensa están aumentando. Quiere que preparemos un comunicado. Alejandro miró el teléfono con desdén. Un comunicado. Palabras vacías para cubrir una verdad profunda. Apagó el teléfono y lo dejó boca abajo. No quería hablar con la prensa. Quería hablar con ellos. Con ella. Con él. Se sirvió el whisky de un trago. El líquido ardiente bajó por su garganta, pero no calentó el frío que sentía en el pecho. Caminó hacia su despacho y abrió el cajón donde guardaba la foto boca abajo. La tomó y la miró. Elena joven, sonriendo. Y ahora, esa misma mujer había puesto a su hijo frente a él como un espejo de sus fallos. Se dejó caer en la silla de cuero, cubriéndose la cara con las manos. Por primera vez en su vida, el silencio no era un lujo. Era un juez. ¿Qué puedo ofrecerles? Se preguntó en voz alta. Su voz resonando en la habitación vacía. Dinero ya lo intenté y lo rechazaron. Poder no les interesa. ¿Qué le queda a un hombre que lo tiene todo menos lo único que importa? La noche avanzó lentamente. Las horas se arrastraron como siglos. En la casa de Elena, la luz de la cocina se apagó finalmente alrededor de las 2 de la mañana. Ambos fueron a sus habitaciones, pero el sueño fue esquivo. Elena se despertaba cada hora, mirando el reloj, calculando el tiempo que faltaba para las 9. Mateo soñó con corredores infinitos, donde una puerta se cerraba justo cuando estaba a punto de alcanzarla. Cuando el amanecer llegó, tiñendo el cielo de un gris pálido, ambos ya estaban despiertos. El aroma del café fresco llenó la casa. Un ritual matutino que anclaba la realidad. Elena preparó la mesa con cuidado, como si estuviera preparando un altar. Vestía un traje azul marino, severo pero elegante. Mateo llevaba una camisa blanca y pantalones oscuros, semblante serio. No había necesidad de palabras. Se entendían con miradas. Es la hora, dijo Elena, tomando las llaves del coche. Vamos, respondió Mateo, guardando el sobre en su bolsillo interior. El viaje a la oficina de Alejandro fue silencioso. Pero la tensión era diferente a la noche anterior. Ya no era sorpresa, era determinación. Llegaron al edificio corporativo de Valdivia a las 8:45. La recepción era imponente, mármol negro y oro, empleados yendo y viniendo con prisa. Cuando Elena anunció su nombre, la recepcionista palideció ligeramente. El nombre de Elena Rivas había circulado por los pasillos como un rumor de tormenta. La espera en el piso 40, señora Rivas. El señor Valdivia está en su despacho. El ascensor privado los llevó hacia arriba en segundos. Cuando las puertas se abrieron, Clara, la asistente de Alejandro, nos esperaba. Su expresión era neutra, profesional, pero sus ojos delataban curiosidad. Buenos días, señora Rivas. Buenos días, joven, dijo Clara, guiándolos hacia las grandes puertas de madera del despacho principal. El señor Valdivia está listo. Elena asintió. Mateo caminó a su lado, igualando su paso. Llegaron frente a las puertas. Elena se detuvo un instante. Puso la mano sobre la madera pulida. Sintió el frío del material. Recuerda, susurró ella a Mateo. No estamos aquí para pedir nada. Lo sé, respondió él. Elena empujó las puertas. Se abrieron sin hacer ruido. El despacho era enorme, con una vista panorámica de la ciudad que antes había impresionado a Elena, pero que ahora le parecía irrelevante. Alejandro estaba de pie detrás de su escritorio, mirando hacia la ventana. Se giró cuando ellos entraron. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Ojeroso, la piel grisácea, la postura menos erguida. Buenos días, dijo Alejandro, su voz rasposa. Intentó sonar profesional, pero la vulnerabilidad era evidente. Gracias por venir. Elena no se sentó. Se quedó de pie frente al escritorio, con Mateo a su lado. No hemos venido por cortesía, Alejandro, dijo ella, su voz clara llenando el espacio. Hemos venido porque ayer quedaste en que querías hablar. Alejandro asintió lentamente. Rodeó el escritorio y se apoyó en el borde.
But he also felt a strange sense of gesto relief. defensivo. The burden of keeping the ship afloat alone was Necesito gone. explicarme. He was no longer the captain en el steering cóctel, through the storm. no pude decir He was the lo que navigator. sentí. La Lucas sorpresa, invited us to la dinner, vergüenza. Margaret said as they walked to their car. Sunday. At their new place. Arthur hesitated. The idea of sitting at their table in their home, as guests, it was a further step down the ladder. But he looked at Margaret, seeing the hope in her eyes. She wanted the family whole again, even if the structure had changed. Will Elena be there? Arthur asked. It's their home, Margaret said. Of course she will be. Arthur opened the car door. Then we will go. But we will not go as beggars. We will go as family. Family, Margaret repeated, testing the word. It felt different now. Less about bloodlines and more about bonds. Yes. Family. As the car drove away from the corporate tower, Arthur looked out the window one last time. The lights of the building seemed to pulse. He wondered if Elena was there, looking down at them. He wondered if she felt triumph. He hoped not. He hoped she felt only responsibility. Because if she felt triumph, she was no better than they had been. The city passed by in a blur of lights and shadows. Inside the car, the silence returned, but it was less heavy than before. They had accepted the reality. The decline of the old empire was complete. The rise of the new one had begun, and they were along for the ride. Arthur closed his eyes. He thought of Lucas. He thought of the boy he had been, before the money, before the expectations. He missed him. He hoped this new path would bring him back. Margaret, he said quietly. Yes, Arthur? Did we make a mistake? With her. At the beginning. Margaret looked out the window. The rain had started again, streaking the glass. Yes, she said simply. We did. But mistakes are only fatal if we don't learn from them. Arthur nodded. He watched the rain. Then we learn. The car turned the corner, disappearing into the flow of traffic. The Sterling name was still on the building, but the power behind it had shifted. The anxiety of the decline was still there, a low hum in the background of their lives. But it was no longer a panic. It was a motivation. They had fallen. Now they had to learn how to stand in a new world. A world where money wasn't the only currency. Where respect was earned, not inherited. And where the woman they disowned held the keys to their future. The fear remained. But so did the hope. And for now, that had to be enough. The storm had passed, but the landscape was changed forever. They would have to navigate the new terrain carefully. One step at a time. One humble decision at a walls themselves were holding their breath. Arthur Sterling sat in his office, the blue report still on his desk, but now it was accompanied by a stack of rejection letters. He had tried to find an alternative. He had tried to find a way to dilute Elena's control, to bring in another partner, to prove that the Sterlings could stand on more than one pillar. But every door he knocked on remained closed. Margaret entered the office without knocking, a habit she had never broken despite the change in their circumstances. She held a tablet in her hand, her expression grim. The meeting with Chase Bank is confirmed for tomorrow, she said, placing the tablet on the desk. But Arthur, I've spoken to their liaison. They're hesitant. Hesitant is better than no, Arthur replied, rubbing his temples. The headache had been a constant companion for weeks. We need the liquidity for the modular upgrade. If we can fund that independently, we reduce our reliance on Vance Global. We regain some leverage. Margaret sighed, walking to the window. The view was the same as always, but the perspective had shifted. They know about the debt hold, Arthur. Everyone knows. Vance Global owns the majority of our outstanding bonds. No bank will touch us without their approval. We aren't searching for a partner. We're searching for permission. Arthur stood up abruptly, pacing the room. I built this company. I expanded it. I won't be reduced to asking a former employee for permission to fix my own machines. She is not a former employee, Margaret said sharply, turning to face him. And she is not asking for permission. She is exercising her rights as the majority stakeholder. There is a difference. Arthur stopped pacing. He looked at his wife, seeing the fatigue in her eyes that matched his own. I need to know if there's any way out. Any other investor. Any rumor of someone else looking to buy in. There are rumors, Margaret admitted, lowering her voice. The market is buzzing about the mystery heir of Vance Global. They say she's ruthless. They say she's buying up distressed assets across the city. Some say she's clearing the board for a monopoly. Arthur scoffed. Let them talk. Rumors are smoke. I need fire. I need capital. The next morning, the meeting at Chase Bank was held in a small conference room smaller than the grand halls Arthur was used to.
The bankers were polite, but their eyes were guarded. They shuffled papers, avoided direct eye contact, and spoke in circles. Arthur felt the rejection building before a single word was spoken. Mr. Sterling, the lead banker, Mr. Reynolds, began, steepling his fingers. We have reviewed your proposal for the secondary line of credit. It's ambitious. It's necessary, Arthur corrected. The upgrade will increase efficiency by 30%. It's a solid investment. We don't doubt the viability of the project, Reynolds said smoothly. We doubt the collateral. Given the current debt structure with Vance Global, any new lending would be subordinate to their claims. In the event of default, they get paid first. We get nothing. We won't default, Arthur said, his voice rising slightly. We have a plan. Plans change, Reynolds countered. And markets shift. Our risk assessment team has flagged your account as high risk due to the concentration of ownership. Unless Vance Global provides a guarantee, we cannot proceed. Arthur felt the blood drain from his face. A guarantee? You want Elena Vance to guarantee our loan. We want the primary stakeholder to signal confidence, Reynolds said. Without that, our hands are tied. Arthur stood up, his chair scraping loudly against the floor. This is absurd. You're telling me I can't borrow money against my own company because another company owns too much of my debt. I'm telling you, Reynolds said, remaining seated, his voice calm and unyielding, that the market has consolidated. There is only one player with the capital to back you now. And that player is Vance Global. Arthur left the bank without saying goodbye. The city air was cold, biting through his coat. Margaret was waiting in the car. She saw his face and knew the answer before he spoke. No, Arthur said, getting into the back seat. He slammed the door, the sound echoing in the enclosed space. They want her signature. They want her blessing. Margaret nodded slowly. So there is no one else. No one, Arthur whispered, leaning back against the leather seat. He closed his eyes. The irony was suffocating. They had disowned her for being inadequate. They had cast her out for lacking the status to support their legacy. And now their legacy existed solely because she allowed it. She was the air they breathed, the ground they stood on. The girl they called a distraction was the only thing keeping them from oblivion. Where do we go now? Margaret asked softly. Arthur opened his eyes. He looked out the window at the passing city. He saw the Vance Global Tower in the distance, gleaming like a beacon. We go to them, he said. We stop fighting the current. We swim with it. Will Lucas be there? Lucas is always there, Arthur said. He's the bridge. If we want to cross this chasm, we have to walk over him. The drive to the watch shop was silent. The neighborhood was familiar, but it felt different now. Before, it was a place they avoided, a symbol of Lucas's rebellion. Now it was the command center of their salvation. The shop was modest, the sign hand-painted, the windows filled with clocks of all shapes and sizes. It was humble. It was real. Arthur stepped out of the car and looked at the building. He felt a surge of shame, hot and prickly. He was about to ask for help from the people he had tried to destroy. He adjusted his tie, a futile attempt to armor himself. Margaret touched his arm. Leave the pride at the door, Arthur. Just for today. He nodded. They walked to the door. The bell chimed as they entered. The smell of oil and would welcome them. Lucas was at the workbench, a loop in his eye, working on a delicate mechanism. Elena stood nearby, reviewing a tablet. They both looked up as the Sterlings entered. For a moment, no one spoke. The tension was palpable, a physical weight in the small room. Lucas removed the loop, standing up slowly. He didn't smile, but he didn't frown. He waited. Father. Mother, Lucas said. His voice was neutral. Lucas, Arthur replied. He looked at Elena. Ms. Vance. Mr. Sterling, Elena said. She didn't offer a hand. She didn't offer a seat. She waited for them to state their business. Arthur cleared his throat. He felt small in this room. The power dynamic had shifted so completely it was disorienting. We had a meeting with Chase Bank today. Elena nodded slightly. I heard. They refused the loan, Arthur said, the words difficult to force out. They said they need a guarantee from Vance Global. Elena placed the tablet on the counter. She crossed her arms. And you want me to provide it? We need the capital for the upgrade, Arthur said. The modular plan Lucas suggested. It works, but we can't fund it without access to credit. Elena looked at Lucas. Did you know about this? I suspected, Lucas said. I told you they would try to find a way around. The market is tight. Elena turned her gaze back to Arthur. Why should I? You tried to cut us off.
You tried to starve us. You called me a liability. Arthur flinched. The truth of her words was a physical blow. I was wrong, he said. The admission hung in the air, heavy and raw. I judged you by standards that no longer apply. I valued money over merit. I see that now. And, Elena pressed, is this just about survival? Or is it about change? It's about survival, Arthur admitted. But I want it to be about change. I don't want to lose the company. I don't want to lose my son. Elena studied him. She looked. Inside the Sterling residence, Arthur Sterling was tying his tie in front of the mirror. His reflection looked back at him, stark and unyielding. He adjusted the knot, pulling it tight until it restricted his breathing slightly. It felt appropriate. Constriction. That was what today was about. Margaret entered the room, holding his jacket. You don't have to do this, she said softly. You could claim illness. Let me represent the family. Arthur turned to face her. No. If I hide, I admit defeat. If I show up, I admit change. There is a difference. I will be there. I will sit in the seat they assign me. And I will listen. Arthur, Margaret said, stepping closer. Don't fight her. Not today. Not in front of the shareholders. If you fight, you lose. If you collaborate, you survive. I know, Arthur said, taking the jacket. He slipped his arms into the sleeves. I just hope she remembers that I built the walls she is now living in. She knows, Margaret said. But she's renovating the house. Let her. They arrived at the tower separately, a deliberate choice to maintain professional boundaries. Elena and Lucas entered through the main lobby. The security guards nodded respectfully, their badges updated with the new Vance Global logos. The elevator ride to the boardroom floor was swift. When the doors opened, the hallway was lined with assistants and junior executives. They whispered as Elena passed, their eyes wide. She didn't look at them. She walked with a steady pace, her heels clicking on the marble. Lucas walked beside her, not behind. He was her partner, not her assistant. Inside the antechamber to the boardroom, Arthur and Margaret were already waiting. Arthur stood by the window, looking out at the gray sky. Margaret sat on a bench, reviewing a tablet. When Elena and Lucas entered, Arthur turned. The air in the room shifted. The history between them, the rejection, the pain, the reconciliation, hung in the silence. Ms. Vance, Arthur said, nodding formally. Mr. Sterling, Elena replied. Ready, as I'll ever be, Arthur said. He looked at Lucas. You look well, son. You too, Dad, Lucas said. He wanted to say more, to bridge the gap, but the moment demanded protocol. The double doors to the boardroom were opened by an assistant. The board is seated, the assistant announced. Elena took a breath. This was it. The point of no return. She looked at Lucas, and he gave her a small, encouraging nod. She stepped forward. Arthur followed a step behind. Margaret followed him. They entered the room together. The boardroom was vast, the table long and polished to a mirror shine. Around it sat the shareholders, the external advisors, and the senior management. 20 pairs of eyes turned to the door. The murmur of conversation died instantly. Everyone knew the rumors. Everyone knew the Vance Global acquisition was final. But seeing her walk in, alongside the Sterlings, made it real. Elena walked to the head of the table. The seat there was empty. It had been Arthur's seat for 30 years. Today, it belonged to the majority stakeholder. She pulled out the chair and sat down. She placed her folder on the table. Lucas took the seat to her right. Arthur took the seat to her left. The symbolism was not lost on anyone. The old guard was now flanking the new power. Arthur sat down slowly. He felt the eyes of the board on him. He expected pity. He expected scorn. Instead, he saw curiosity. They were waiting to see how he would react. Would he sulk? Would he argue? He straightened his spine. He would not give them the satisfaction of seeing him break. Elena opened her folder. Good morning, she said. Her voice was clear, projecting to the back of the room without effort. Thank you for being here. We have a lot of work to do. She began to speak, outlining the roadmap for the next quarter. She spoke of efficiency, of modernization, of ethical labor practices. She didn't mention the past. She didn't mention the debt. She focused on the future. As she spoke, Lucas watched his father. Arthur was listening. He wasn't taking notes aggressively, nor was he staring out the window. He was listening. Occasionally, he nodded. It was a small gesture, but to Lucas, it felt like a mountain moving. Halfway through the presentation, a shareholder raised his hand. Mr. Henderson, the same man who had questioned Elena months ago.
Ms. Vance, he began. Regarding the supply chain restructuring, are we confident that the Sterling legacy suppliers can meet the new standards? Or will we need to look externally? Elena paused. She looked at Arthur. Mr. Sterling, she said, this falls under your oversight. What is your assessment? The room went silent. It was a test. She was giving him the floor. She was allowing him to lead within her framework. Arthur looked at her, surprised. He hadn't expected to be consulted publicly. He looked at the board, then back at Elena. The legacy suppliers are capable, Arthur said, his voice steady. But they need investment. The modular upgrade plan will allow them to meet the new standards without being replaced. I recommend we proceed with the internal upgrade. Elena nodded. Agreed. Mr. Sterling's team will lead the implementation. Lucas felt a surge of pride. It wasn't just about the business decision. It was about the respect. His father was being treated as an asset, not a liability. And Elena was treating him with dignity. The meeting continued for another hour. Decisions were made. Votes were cast. Every time Elena asked for input, Arthur provided it. Every time Arthur